Cuando manejas 80 millones de dólares en publicidad, entiendes que los números no mienten. Pero cuando vas a una comunidad y no hay agua para 30,000 familias, te das cuenta de que el verdadero riesgo no es financiero, es humano. Escribir la ley es la parte fácil. El reto es cuando el sector privado tiene que construir la infraestructura solar porque, de lo contrario, 14,000 personas se quedan sin lo más básico. Ahí es donde la economía real choca con la política. Hoy, en el Blueprint, nos sentamos con dos mentes maestras, dos arquitectos, Nick Pastrana, Edgardo Vicentí, quienes operan en la intersección del capital, el gobierno y la supervivencia de Puerto Rico. Yo soy Alberto Baco Bagué y esto es el Blueprint. Como CPA, abogado e inversionista, he analizado más de 5,000 planes de negocio, diseñado estrategias y dirigido al desarrollo económico de Puerto Rico. Mi experiencia me ha demostrado que la principal necesidad no es financiera, sino de dirección. Por eso he creado este espacio, para compartir las valiosas lecciones de aquellos que ya han forjado el camino. Soy Alberto Baco Bagué y este es el Blueprint. Edgardo Vicentí, Nick Pastrana, bienvenidos al Blueprint. Tengo una ansiedad por tener esta conversación, porque es una nueva dimensión del Blueprint la que quiero seguir y ustedes me van, como arquitectos de proyectos, me van a ayudar a comenzar esta edición del Blueprint. Y digo una nueva edición porque los veo a ustedes como arquitectos de futuro en Puerto Rico. Una trayectoria muy interesante y muchos temas para compartir con ustedes. Primero, quisiera que me den un poquito para contexto de sus años de juventud, conocer un poquito más de ustedes. Yo los vine a conocer más activamente hace 2 años. A Nick lo conocía del aspecto de la vida de gubernamental, pública, pero un poquito de dónde se criaron, cómo crecieron, qué estudiaron, algo breve, Edgardo. Bueno, yo soy de Carolina. Yo conocí a Nick en high school. Nosotros estudiamos juntos de 9º grado en la universidad. ¿Ustedes estudiaron juntos? Sí, nosotros estudiamos juntos. Nos hicimos panas en la universidad. Aunque estudiamos juntos de 9º grado, nunca estuvimos con el mismo grupo en high school. Pero no nos cabíamos tan bien, la realidad, también en high school. Después nos hicimos mejores amigos en la universidad, pero no nos caíamos muy bien. Después de la universidad, separarnos era difícil, hasta hoy en día. Pero en high school, pues, no era el mismo clique. Eso es un tema. Según uno va madurando, uno deja atrás eso de no caerse bien. Sí. Es algo de juventud y de madurar, porque según uno madura después, el que no está para uno, pues que siga su camino y su vida. A menos que seas tóxico y entonces te dé manía con las personas. Sí, no, yo creo que los gustos se alinearon. Como que nosotros nos encontramos en la UPI estudiando economía los dos. Yo entré por biología porque uno sale bien en el College Board y te dicen, ser médico. Y pues yo entré a estudiar biología porque, pues, ¿sabes? Eso fue lo que dijeron que hiciera. Yo no estaba muy seguro qué quería hacer. Mi plan siempre fue irme para Estados Unidos. Yo siempre dije, voy a ser ingeniero, voy a estudiar en MIT. La realidad es que en high school, en la escuela que yo estudié, la gente no se iba a Estados Unidos. No una escuela, aunque era privada, no una escuela que la gente saliera a Estados Unidos a estudiar. Por lo cual, cuando fui en 9º grado a preguntarle a mi orientadora qué tengo que hacer para entrar a MIT, me dijo, busca en internet. Y para poner en perspectiva, esto era el 2004. Google llevaba 2 años como compañía pública o salió ese año, ¿sabes? Como que esto está empezando. No había información.
¿Cómo limitan a uno en Puerto Rico los que se supone que eduquen a uno? Mano, a mí me limitaron bien poco. Yo tengo un muy buen amigo que emigró de Siria sin saber nada de español, en inglés a los 10 años, con su familia completa. Partió el College Board igual que todos nosotros. Iba a entrar a estudiar biología, le enviaron los resultados mal a la UPR, tuvo que entrar por física. Y para los que saben de cómo es física y todo esto en la UPR, es mucho más difícil. Nunca, el IGS bajó, nunca pudo hacer el transfer completo, no logró estudiar medicina porque le enviaron el College Board mal. Alguien que que emigró como refugiado a Puerto Rico a los 10 años y tenía todo, ¿sabes? Como que hizo todo lo que tenía que hacer. Su hermano mayor hoy en día es cirujano. A él se lo enviaron bien. Pero sí, o sea, hay veces que la había limitado uno, pero él no, o sea, no es que se echó para atrás. Hoy en día es un profesional, tiene un doctorado, ¿sabes? Como que siguió su carrera. Pero a veces la vida le da cantazos a uno que puede. Pero no me fue mal. Entré a biología. A los 6 meses me di cuenta que no estaba yendo a las clases de biología ni de química porque estaba en la biblioteca de administración de empresas o en Borders que no existía, leyendo todo lo que había de business y de economía. Y yo creo que esto no es para mí. Me mudé a economía. En el departamento de economía de la UPI, pues me encontré con que es el departamento de economía de la UPI y que tenemos diferencias fundamentales en cómo la economía funciona. Por lo cual me cambié el departamento de finanzas y me gradué de finanzas. De ahí me fui a trabajar back office para Goldman Sachs. Regresé a Puerto Rico. Trabajé en fondos de inversiones por 2, 3 años. Y empecé a emprender. Me fui a trabajar, monté con Jay Fonseca lo que él hace digital. ¿Sabes? Howard Media, los podcasts, el newsletter de por la mañana, el resumen. Y he seguido trabajando en mercadeo y cosas así similares desde entonces. Todavía algo de asesoría financiera y eso por el lado, pero sí. Eso es más o menos el cuento. ¿Cómo fue tu proceso mental cuando rompes barreras? Porque ya empezaste a romper barreras. Te fuiste a Goldman Sachs sin tener todo ese background de los que normalmente se van a Goldman Sachs. ¿Cómo enfrentaste ese capítulo? Entrar a Goldman Sachs fue un bittersweet porque probó que lo podía hacer. Yo creo que yo fui la primera persona en entrar a Goldman desde la UPR, Río Piedra, como en 8 años. La persona antes, o 6, la persona antes que yo había sido Denise, que yo creo que usted la conoce. Denise que está con Invest en Colmena. Sí, Denise. Quiñones. Denise, No, sí, Quiñones. Denise. Estuvo en el Banco de Fomento, he tenido conversaciones con ella. Sí, estuvo en tesorería. Si no me equivoco, ella fue la anterior. Rodríguez. Sí. Rodríguez. Creo que ella fue la anterior a mí, pero Goldman Sachs reclutaba en Mayagüez activamente. Yo tuve que ir a Mayagüez. Me acuerdo que fuimos yo y otro amigo, Fico. Y cuando llegamos a Mayagüez no nos dejaban entrar. Porque aunque es la UPR, no nos dejaban entrar. Yo tuve que empezar a hacer el hustle. Empezar a llamar personas que yo conocía, profesores. Yo tengo una vecina que trabajaba en la administración de la UPR. Llegó hasta el presidente y el presidente lo llamó y lograron que nos dejaran entrar. Y en gran medida yo creo que eso fue parte de que me cogieran en el trabajo. Fue el hustle. Cuando yo expliqué en la primera entrevista que me dieron allí, no, yo vengo a esta universidad. ¿Y cómo entraste? Y les explico. Y me dicen, está bien, te vamos a entrevistar. O sea, eso ya me consiguió entrevista, el hustle. De ahí pasamos a que esto fue un jueves. Viernes en la mañana, yo bajo a Mayagüez a Carolina, donde vivo en ese momento. A las 10 de la noche me envían un mail, a las 10 de la noche, diciendo, tienes una entrevista de nuevo mañana a las 9 de la mañana. Con alguien que no te lo entrevistaron, un managing director de Goldman Sachs. Me tengo que volver a acostar a dormir, levantarme a las 5 de la mañana, volver a bajar a Mayagüez, entrevistarme. 6 meses después, no escucho nada, me llaman un día. Mira, tiene una entrevista un lunes, tiene una entrevista el miércoles en Salt Lake City, Utah. Y yo, ¿what? Sí, aquí está la información, si puedes llegar, nos confirma. Me voy, viajo, lo mismo. La semana después me llaman, mira, hay otro equipo que te quieren entrevistar. Y todo esto son pruebas de do you want it bad enough. Ellos tienen personas de más que quieren entrar allí a trabajar. Todos son personas súper competentes. Es quien lo quiere un poquito más. Y te están probando. Y pues, logré entrar. Fue una experiencia bien interesante. Trabajé en Utah, Salt Lake City, una ciudad bien interesante. No era la ciudad para mí en ese momento, tenía 23 años. No era la ciudad que yo quería vivir en ese momento, pero logré coger eso y convertirlo en un trabajo bien bueno en Puerto Rico cuando viví. Ese no es un proceso fácil, tomar una decisión de entrar en Goldman Sachs desde Puerto Rico, desde la Universidad de Puerto Rico. ¿Tuviste algún mentor, alguien que consultarle o simplemente era tu drive
personal que te movió a...? Los libros. O sea, si me preguntas a Nick, yo leo como si fuera mi trabajo y cuando estaba en la universidad, ese era o sea, yo lo consideraba mi trabajo. Y yo creo que aprendo de leer y lamentablemente, aunque tengo una profesora que tengo que decir, Teresa Longobardi es de las mejores profesoras que he tenido en mi vida y era muy buena profesora, pero siempre había sido académica. No había un mentor o algo así en mi vida que fuera del lado business, del lado de negocio. Estábamos aprendiendo en el camino y viendo lo que hacían las personas En el diseño de como arquitecto de futuro, en el diseño, tus planos es guiado por mucha lectura. Por mucha lectura. Y mis papás han apoyado un montón y siempre me han, ¿sabes? La mitad de las veces no sabía que yo hago, ¿sabes? Es como que cuando yo me cambié de biología a economía, mi papá me dijo, ¿estás seguro? Y yo, sí. Ahí mete mano. Y 4 años después tenía el trabajo y me dijo, pues te salió. Y de momento me voy y lo llamo y le digo, mira, voy a ir a Puerto Rico. Y me dijo, ¿qué? ¿Tú estás seguro? Sí, pues mete mano. ¿Sabes? Que siempre ha habido ese apoyo, pero la arquitectura pues ha sido guiada por libros y cantazos. Ya cogemos una idea aquí para contexto de nuestra conversación. Ahora le toca a Nick Pastrana. Háblanos de tu juventud, de cómo llegaste a la Universidad de Puerto Rico. Pues, Alberto, yo también soy de Carolina. Yo soy de Country Club. Estudié en la misma escuela que Edgardo en Carolina. Nosotros, la UPI, ¿verdad? Y yo soy bien pro la UPI. Eso es bien, eso hay que cogerlo dependiendo de quién venga. Sí. Yo sí creo en el proyecto de país de darle las mismas oportunidades o cerca de un punto de partida a todo el mundo. Sí creo que la gente, luego de que tú le das un punto de partida, tiene que demostrar el resto por mérito. No es que todo el mundo tenga derecho a tener las mismas cosas. Pero sí el mismo punto de partida. Y yo creo que la universidad ayudó bastante en eso, porque de donde nosotros venimos, o sea, yo particularmente de donde vengo, yo soy la primera persona en mi familia que estudió en universidad. Mis padres sí fueron a universidad, pero estuvieron un par de semestres y se tuvieron que poner a trabajar. Eran otros tiempos también. Y esa oportunidad o esa puerta abierta de tu poder, mira, aquí está la universidad, esto es una plataforma, aquí vas a conocer gente de todas clases sociales, aquí te vas a llevar, ¿verdad? Y tú haz lo que tú quieras con esto que te estamos dando. Eso es bien importante. A mí, yo entré a la Universidad de Puerto Rico por eso. También me pasó como Edgardo. Yo hubiese querido estudiar y después de que mi consejo a mi hermana menor fue, vete para Estados Unidos a estudiar o vete para cualquier universidad, pero ve mundo. Abre el horizonte, ábrete esa frontera también de Puerto Rico porque pues, la planificación de la vida del puertorriqueño típicamente solamente es en Puerto Rico. Y esa experiencia de tu poder ir a una universidad afuera, conocer gente de afuera, ver otras formas de hacer las cosas, otras formas de pensar, viajar, sobre todo en tiempos de universidad, o sea, cuando tú eres universitario, coger intercambio, ese tipo de cosas, para mí te abre el horizonte y te abre todas las posibilidades del mundo. Si tú te limitas tú mismo a tus posibilidades, ¿verdad? De negocio, solamente hago negocios en un pueblo, solamente hago negocio en un área, solamente hago negocio en Puerto Rico, y es lo mismo, ¿verdad? Cuando pues yo entro a la universidad, yo siempre he tenido yo tengo dos fuerzas que me alan. Una es los negocios y la otra es la política. Desde joven, y Edgardo lo sabe, y desde la escuela, a mí siempre me gustó la política. Y siempre me ha gustado, y desde un punto de vista y no tanto de igual. Esto de que te gusta la política depende de por donde lo cojas. A mí no me gusta la politiquería, a mí no me gustan las campañas políticas, a mí no me gusta nada de eso. A mí lo que me gusta es la política pública. El hecho de que yo pueda hacer unos cambios en la estructura legal del país, ¿verdad? Y en los incentivos que tú creas para que se genere un resultado que tú quieres que se genere en la sociedad. Y eso a mí me fascinaba un montón. Cuando yo entro a la universidad, pues ¿qué estudio? Estudio algo más relacionado a finanzas o estudio ciencias políticas. Cuando entro, me decidí por finanzas. Le pregunté a todo el mundo me dijo, de política te vas a volver, te vas a morir de hambre.
La política no paga. Y además de eso, tú puedes ser político siendo lo que sea. Puedes ser doctor, puedes ser lo que sea. Bien, fantástico. Entro a finanzas. Muy, Es un muy buen consejo. muy buen consejo. Es un muy buen consejo. Que yo se lo doy a los artistas. Puedes hacer muchas cosas Correcto. y mantenerte artista. No tienes que empeñarte En eso a no. vivir del arte nada más. Y entré, este dato no, porque esto no es tan difícil, ¿verdad? Pero entré en los primeros 100 de finanzas. Eso es importante porque al entrar te dan un background de lo que es, lo que va a ser tus 4 años antes que todo el mundo. Y yo entro y al segundo taller, yo me cambié para ciencias políticas. Porque literalmente, y no siguiendo tu consejo, pero después desemboco y te explico, dije, es que no me veo. O sea, no me veo y veo lo que puedo hacer después y no me veía ni en una oficina, ni me veía haciendo las cosas que me estaban diciendo que se hacían en finanzas, ¿verdad? En una computadora, esto, lo otro. No me veía. Yo soy más dinámico, yo, ¿verdad? Quería expresar más, ¿verdad? Quién yo soy. Y no me veía en la línea de trabajo. Vuelvo para ciencias políticas. Cuando hago el cambio me dicen, pero tú eres loco. O sea, tú entraste en los primeros 100 de finanzas. Esos son de los IGS más altos. Política entra la gente que no tiene otra cosa que estudiar. En la UPI. Y mi mamá estaba ahí. Y mi mamá me mira y yo le digo, eso es lo que yo quiero. Y yo, pues dale para adelante. Lo mismo. Me meto en política. Empiezo el primer semestre. Y eso era una religión. O sea, estudiar política en sociales en la UPI es un endoctrinamiento. Y entonces era bien difícil también como que llevar puntos en contra con los mismos profesores. Era una dinámica que no me gustó nada. Pero en ese primer semestre cogí clase con un profesor que se llama Carlos Gilbert, que creo que todavía está en la universidad. Y él era geógrafo y con background en economía. Y él me dio una clase y era mi clase favorita. O sea, yo llegaba a esa clase y yo me volaba la cabeza. Porque él te mezclaba lo que es la geografía y cómo la economía está estrechamente ligada con la geografía de los países y por qué las cosas están donde están. Y tú empiezas a ver la economía en vez de números, localización, ¿verdad? Los costos de transportación que van de aquí a acá, dónde está la materia prima, todo este tipo de cosas. Eso me voló la cabeza. Empecé a ver la economía como algo más atractivo, distante a lo que quizás cuando vi finanzas, que era meterme en una oficina, era el pensamiento económico, ¿verdad? Y por qué las cosas hacen el sentido que hacen y por qué la gente toma las decisiones económicas que toman desde la geografía, pero después, a medida que empiezo a coger clases de economía, todo lo demás que influye en las decisiones económicas de la sociedad y de las personas. Yo dije, ok, economía. Me fui y estudié economía. Y terminé mi bachillerato en economía en la Universidad de Puerto Rico. Como quiera, desde antes, porque la idea mía era estudiar política o finanzas para luego estudiar derecho. Y entonces me tomé un año, fundé mi firma de bienes raíces en aquel entonces a mis 23 años. Y luego de un añito de trabajo, empecé a estudiar derecho y entonces me gradué con el Juris Doctor y soy abogado actualmente. Pero ese fue mi blueprint también para llegar, obviamente motivado por los intereses que tuve desde siempre, porque desde que yo soy, qué sé yo, desde que yo tengo como 14 años, que me empecé a cuestionar qué yo iba a hacer con mi vida, yo sabía que yo quería trabajar en cosas que tuvieran impacto en la vida de los puertorriqueños y en la sociedad. Sí, veo y admiro mucho tu trayectoria, que en realidad es lo que a través de mi fundación Partnership for Modern Puerto Rico trato de llevar el mensaje de que el impacto social se tiene que intersectar con la creación de riqueza. Uh-huh. Tienen que ir de la mano y usualmente en Puerto Rico pues se piensa que el impacto social tiene que ser algo o de extrema política o de solo caridad.
y hay un impacto social que es mucho más fuerte, que es la dignidad del trabajo, de que las personas puedan desarrollarse sus máximos de sus talentos y existan las oportunidades. Alberto, Para quería, fíjate, y eso que tú me traes, no lo había pensado de esa manera. Yo creo que es algo hasta casi medio religioso. Tú sabes que cuando la gente se va, una de las formas de expresar en la religión, la devoción a Dios, es un voto de pobreza. Y yo creo que eso como que percoló un poco al ambiente político de, bueno, si tú vas a ser político, tú sabes, tú no te puedes ganar más de X o no puedes, en tu vida privada, que no te estoy diciendo el cargo público, pues se puede entender que el cargo público es el cargo público, pero el erario público hay que respetarlo. Porque te digo que a veces la gente lo ve como que ven acá y este que viene con su capital, con su conocimiento empresarial, con cosas distintas a otros países. Mira que en Estados Unidos lo que le precedió a Trump fue su éxito económico, pero aquí viene gente con éxito económico a empezar en la política, ese viene a buscar más millones. O ese viene y tú lo ves todo el Pero es tiempo. un pensamiento que permea no solo la política, permea a las organizaciones sin fines de lucro, Ujú. que hay una visión como de que tienen que ser casi una religioso, de que es un voto de pobreza Ujú. para Y participar un de la Chinese wall. non-for-profit. Y yo pienso que no es así. Me alegra que estemos alineados en eso. Ujú. Edgardo, ¿qué tú piensas? Yo argumentaría que en lo contrario, que la persona que entra a una sin fines de lucro o entra a manejar algo en el gobierno tenga seguridad financiera de antemano y sea exitoso de antemano. Y el éxito se mide de muchas maneras. O sea, primero que tenga seguridad financiera permite que esa persona ejecute de una manera más prudente porque no tengo que tomar decisiones por cosas que podrían beneficiar en el futuro. Y todo el mundo dice, yo no haría eso, yo no haría esto, yo no haría lo otro, pero ni que estuve en el gobierno y yo sé lo que es, ¿sabes? Lo he visto de primera mano. Los salarios en el gobierno los salarios en el gobierno se ven altos hasta que tú consideras que en ciertas posiciones tienes que ir de gabán todos los días y tienes que ir a ciertos eventos y todo el tiempo te estás moviendo y el dinero se va bien rápido. Puerto Rico es un país caro. Por lo cual, si tú llegas a esa posición ya teniendo seguridad financiera de antemano, puedes tomar las decisiones correctas. O sea, te viene un interés de frente y tú puedes decir esto es correcto o esto es incorrecto. Además, Carlos, que no tienes el miedo a perder tu sustento, Exacto. porque esa es otra cosa que el político de carrera, Sí, sí, no, no, ese es el no me. problema del No, no político me. de No me carrera. Vive con disculpa. pánico, terror. Tiene que venderte lo que tú quieres, aunque es una decisión difícil que te va a ayudar a ti, pero que no es popular contigo. Y no toma la decisión a veces correcta porque tiene miedo que entonces tú le votes en contra y él pierda su sustento. Entonces, por eso yo creo en el legislador ciudadano, gente que pueda ganarse su vida, que viva por, ¿verdad? Por su propio y no tenga y tome las decisiones correctas sin miedo a que lo relijan. yo lo decía quizá, y se escuchó quizá un poquito más del lado de corrupción, pero también me refería a eso. O sea, como que es el que cuando tú tienes seguridad financiera, puedes tomar decisiones sin miedo a ese tipo de repercusiones, ¿sabes? Ya sea del lado de me están mirando por el lado y hay un bad interest diciendo algo, o del lado de yo sé que al pueblo lo que realmente le beneficia es esto, no les va a gustar a corto plazo, pero voy a tomar la decisión porque yo sé que es la decisión correcta. Y lo que al país le va a mejorar es esto. Puede que pierda las próximas elecciones, no importa, porque este trabajo no es mi futuro. Yo estoy seguro fuera de esto. Yo creo que yo estoy de acuerdo con los dos. ¿Sabes? Yo creo que tanto en la sin fines de lucro como en Yo lo te otro. puedo dar fe de, como persona, que el haber tenido una confianza en ser parte del sector privado, en haber tenido unos recursos por éxito en el sector privado, hizo toda la diferencia. Yo te lo puedo decir de experiencia personal. Yo pude resistir presiones que de otra manera no lo hubiese podido resistir. Yo hablo mucho de los mentores, que los mentores no necesariamente es que te buscan y te enseñan algo, es que te dejan estar cerca de ellos y tú poderlos escuchar, tú poderlos ver cómo toman decisiones. Había un secretario de Hacienda que le decían, creo que fue el primer supersecretario, Juan Agosto Alicea, que venía del sector privado, venía con su capital ya, y me recuerdo como ahora escucharlo ridiculizar
a los asesores en Fortaleza que venían a decirle qué hacer. Y él les decía, mira, habla con el gobernador y que el gobernador me lo diga. Porque yo no voy a hacer eso porque tú me lo estés diciendo. Yo tengo unas responsabilidades constitucionales y que sea el gobernador el que me lo diga. Yo aprendí tanto de esa educación informal de Juan Agosto Alicea. Y eso es tener leverage en la vida. Y lo estamos hablando del lado de la política. Pero yo creo que eso es importante aún cuando uno está en la industria privada. Muchas personas, ¿sabes? Como que yo tengo una personalidad en todo lo que hago en los trabajos y en todo. Y es porque yo estoy bien seguro de que yo puedo reemplazar mi salario en todo momento. O sea, yo creo en mí como empresario. Yo quise trabajar para una compañía ahora mismo. Pero yo tengo una seguridad de poder, si el CEO me dice algo y yo entiendo que está incorrecto, de una manera bien respetuosa, puedo tener una conversación con él, pushing back, mientras que otras personas son yes people, porque tienen miedo de si hay pushback and he takes it wrong, me cuesta el trabajo y ¿qué hago entonces? Y yo creo que tener siempre eso, mantenerse al día en tecnología, mantenerse al día en lo que está pasando, siempre tener esa segunda o tercera forma de cómo voy a hacer el plan de cómo voy a hacer dinero y mantenerme si esto no está, es importante en la vida, en general, no solo en la política, pero en la política es vital. Sí, pero ese pensamiento tiene que estar también bien adentro de los jóvenes y de los puertorriqueños, porque muchas veces todo lo queremos por derecho. Y en la vida no hay nada por derecho. O sea, uno pelea, ¿verdad? Por las cosas que uno quiere, pero la vida es la vida. Y es así. Bueno, ya tenemos un poquito de contexto de quiénes son ustedes. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte de ustedes como arquitectos de futuro. Yo he visto a ustedes que son jóvenes que sueñan, pero no improvisan. Ustedes básicamente diseñan. Los conocí junto a dos amigos más de ustedes en el comienzo de una dinámica de la Fundación Partnership for More en Puerto Rico, donde nuestra meta es tener 150 jóvenes arquitectos que no improvisan como ustedes y ofrecerles unas dinámicas de crecimiento y una cantera de posibles mentores para distintas circunstancias. Pero me estuvo muy curioso en esa misma reunión cómo, siendo amigos, definían unos aspectos de su personalidad. Nick sacó la chequera en esa misma mesa y hizo su cheque. Ya estamos, vamos para adelante. ¿Cuándo es la próxima? Esto me gusta. Edgardo, de los cuatro, fue el más tiempo que se cogió. Pues casi un año. Y he visto un Edgardo que piensa las cosas, que quizás dar un paso, pues, a pesar de que se fue con Goldman Sachs a Salt Lake City, así sin pensarlo mucho, pero en las manifestaciones que he visto es una persona que se toma su tiempo en las decisiones. Ya sé cómo se conocieron, pero quiero hablar un poquito más de lo que están haciendo ahora mismo. Ambos, de una manera u otra, les ha tocado la Ley 60-2022. Y es un tema que a mí me apasiona. A veces me pregunto cómo explicarlo mejor. ¿Cómo ustedes navegan el día a día trabajando con alguien que se mudó a Puerto Rico bajo la Ley 60, sabiendo que su experiencia en de la isla es fundamentalmente diferente a la tuya? Como un puertorriqueño que creció aquí y estudió aquí. ¿Cómo ustedes navegan esa experiencia, Nick? Sí. Tú
has trabajado para ellos, Sí, has trabajado con ellos, asociándote, soy amigo de muchos de ellos. has hecho amistades. ¿Cuál es tu visión de ese fenómeno que está ocurriendo en Puerto Rico? Hay que entender, todos somos personas, ¿verdad? Parte de esto de la ley 60 y la cosa, todo el mundo se ve como este es un demonio que vino, el otro vino. O sea, no lo deshumanizan al inversionista o deshumanizan a la persona que decidió moverse. Hay que preguntarse por qué se decidió mover, ¿verdad? Hay un asunto, ¿verdad? Y que en Puerto Rico y en el mundo pasa todo el tiempo, y es que la gente emigra y vota con sus pies cuando entiende que lo que está recibiendo a cambio en su contrato social no vale la pena. Los puertorriqueños nos pasa. Nosotros vivimos en Puerto Rico, se va la luz, nos suben los impuestos, nos sube la gasolina, nos suben los costos de las cosas, y nosotros ¿qué hacemos? Nos mudamos. Lo mismo pasa con un Ley 60. La mayoría de los Ley 60, ¿de dónde vienen? Vienen de California, vienen de Nueva York. Son sitios donde el gobierno, para financiar su ineficiencia, tiene que seguir subiendo impuestos, subiendo impuestos, subiendo impuestos. Pues, ¿qué van a hacer? Van a buscar alternativas de dónde pueden ir que hayan menos impuestos. Ese ecosistema, Puerto Rico lo creó y fue muy exitoso en los 50 para corporaciones. Nosotros, parte del éxito económico que tuvo Puerto Rico y por lo que Puerto Rico se modernizó, ¿verdad? Y pudo sostener la Universidad de Puerto Rico y pudo sostener instituciones importantísimas y financiarlas, fue precisamente por esa ventaja de que aquí no se pagan impuestos federales y que entonces podíamos crear un espacio de crecimiento de capital fuera de la confiscación del Estado de un 30%. Puerto Rico tiene un ambiente para los puertorriqueños confiscatorio en los impuestos. Es obvio que nadie se va a mudar a invertir en Puerto Rico pagando un 24% de ganancias de capital si no tuviéramos los decretos de ley 60. Así que es correcto tener una ley 60 para normalizar los impuestos. Y es correcto que una persona que viva en una jurisdicción que le confiscan los productos de su trabajo se quiera mudar a una jurisdicción donde se creó una ley que mejore el ambiente de impuestos. O sea que somos humanos. Aquí todos estamos tomando decisiones humanas de acuerdo a lo que nuestros gobiernos han decidido hacer. Conociendo eso, yo soy de los que pienso que entonces tenemos que usar los productos porque ya van por más de 200 millones de dólares recogidos por el gobierno de Puerto Rico de 2,000 individuos que se han mudado. Porque si estuviéramos diciendo, pues aquí se vende una narrativa que aquí se están quedando con la isla. Son 2,000 individuos. Y aquí hay 3 millones de personas. Que pues son 2,000, 3,000 propiedades de 1,5 millones propiedades que hay en Puerto Rico. O sea, es el pensamiento de escasez versus el pensamiento de abundancia, ¿verdad? Pero te están generando 200 millones que pudieras estar usando para bajarle la contribución a los puertorriqueños. Ahí está el punto que nadie quiere ver y nadie quiere discutir. Claro. Porque siempre he dicho desde el 2012 que aquí se puede generar mucho más de lo que generaba la 936 para Puerto Rico, porque estamos trayendo ingresos que nunca se hubiesen tributado en Puerto Rico, que son ingresos en realidad que se dan fuera de Puerto Rico y los estamos quedando con 4% de mucho. Lo que hay que ver que ese mucho se puede utilizar para darle mejores servicios a los puertorriqueños, darle una baja en sus contribuciones. Uh-huh. Ese es el ángulo que no han querido discutir los políticos, porque quieren que esa bonanza seguirla utilizando para politiquear. Yo miraría un poquito más lejos, Alberto. Yo creo que en el momento en el que tú hagas igual al puertorriqueño en términos contributivos al digamos, gringo que viene a Puerto Rico, pierdes esa ficha de politiqueo. La cosa más fácil para yo seguir manejando el país como político actual es que hay una guerra de clases. Hay una pelea de clases entre esos dos grupos y mientras están peleando esos dos grupos, no se enfocan en lo que yo estoy haciendo. No se enfocan en lo que yo no estoy haciendo, que es arreglar el país. Por lo cual yo creo que
cuando tú miras los números, el estimado más alto es como que le costaría a largo plazo $300 millones a Puerto Rico al año llevar a todos los puertorriqueños a 0% capital gains o a 4%. Eso podemos igualar. Y es la visión que traen personas como John Paulson, que dice, ¿por qué no le bajamos las contribuciones a todo el mundo y hacemos que Puerto Rico sea la jurisdicción dentro de Estados Unidos de menor tributación para todo el mundo? Perfecto. Pero ahí estás dando el punto. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? Porque se pierde ese juego político a corto plazo. Y tendría entonces que yo como político enfocarme en arreglar el país, que claramente es lo que estamos haciendo en muchas ocasiones. Pero la persona que nos escucha, que no piensa necesariamente como nosotros del lado de bajar los impuestos, implica que se genera más empleo, se genera más capital, por lo cual a largo plazo generamos más dinero y podemos darle más servicio. Esa persona va a decir, no, si bajamos todos los impuestos a todo el mundo, no hay para servicio. Quizás a corto plazo se afecte un poquito, pero yo creo que a largo plazo es mejor para el país. Pero, o sea, a esa persona lo que yo le digo es precisamente eso, hay que mirar el largo plazo del asunto. Hay que mirar el cómo cuando vienen estos individuos, yo trabajo por una compañía que tiene ley 20 y que el dueño tiene ley 22, que ahora las dos son ley 60, pero son múltiples de ellos bajo la ley 22. El fundador original vino por ley 20 con los decretos. Háblame un paréntesis para que sepan quién es esa persona que llegó sin compañía, sin empleado, y ha hecho un negocio que te provee a ti tu sustento y le provee a ¿cuántas personas? Probablemente 85 a 100 personas en cualquier ¿Cuántas de día. esas son puertorriqueñas? De los 85 a 100, 75. En un negocio que exporta servicios que no hubiese existido aquí, que esos 80 se hubieran tenido que ir de Puerto Rico, o estoy seguro que hay en esos 80 personas que han regresado. Sí, múltiples que han regresado, múltiples que se han quedado. Y lo interesante es que él llega y en ese momento él no llega porque se quiere ahorrar impuestos necesariamente de capital gains, porque no habían capital gains to be had. Era un negocio no tenía empezando, negocio. Él se acababa de ir de su trabajo, él fue un Googler, vio una oportunidad y dijo, ¿cómo yo tengo cierto capital? Pero si empiezo a pagar impuestos, si empiezo a pagar el 30% de impuestos en el estado que yo estoy, entre federal y estatal, no puedo desarrollar, tengo que levantar capital. Yo no quiero perder el control de mi compañía. Se muda a Puerto Rico, logra montar una compañía sin levantar capital de afuera. Lo primero que hace es mover sus 4 panas, sus mejores amigos de high school. Dice, vénganse conmigo, yo tengo este negocio, está funcionando. Y se convirtieron en los primeros 4 vendedores. Todos están aquí todavía. Todos han formado sus familias aquí, sus hijos han nacido aquí. Van a escuelas en Puerto Rico, los hijos hablan español. O sea, están aquí. Y él montó una compañía en la que emplea más de 80 personas, ¿sabes? Porque tenemos una oficina en Nueva York de editores, que es una compañía legacy que compramos, pero en Puerto Rico somos como 85. Y nos da un know-how a nosotros. Nosotros somos probablemente de las 5 compañías más grandes en el mundo que hacemos lo que hacemos, que es compra de medios de Google, de cierta manera. Compra de anuncios de Google para lead generation. Y yo como comprador de medios, en ciertos años de mi vida, probablemente en los últimos 5 años, yo he comprado la misma cantidad o 10% menos de lo que el mercado completo de Puerto Rico compró para Puerto Rico. O sea, mi media buy que yo manejaba. Lo que tú has manejado y comprado. Anualmente probablemente compite con lo que compra el mercado completo de Puerto Rico. Esa experiencia no hubiese estado, no era disponible en Puerto Rico. Ahora tenemos un grupo de 18 media buyers a 20 media buyers, que de esos 15, 16 son puertorriqueños, que tienen una experiencia que jamás hubiesen desarrollado. O sea, de personas desde que su primer trabajo después de la universidad hasta ahora. Un grupo de vendedores que saben ahora vender productos digitales y estar teniendo exposición a un montón de compañías alrededor del mundo que no se hubiese dado. Y ese know-how está pasando en muchas áreas porque, por ejemplo, cuando yo me voy de la industria financiera y empiezo a trabajar en mercadeo, en media con Jay, cuando yo intento volver a la industria financiera, cuando ese proyecto, como que ese proyecto funcionó del lado de números, o sea, del lado de viewers, de producto, era bien exitoso. En Puerto Rico las agencias y las marcas no estaban ready para comprarlo todavía. Nosotros estábamos ahead of our time.
Cuando yo transiciono, yo empiezo a buscar dónde trabajar y en Puerto Rico no hay muchas firmas de inversión. O sea, lo que yo hacía antes era UBS, que estaba todavía cogiendo los cantazos de la quiebra. Santander es la misma. Popular, que pues son su muñequito allá, o sea, y tienen sus cosas, y es un banco nada más. Y esa era la industria de Merrill Lynch, de brokerage. Tú miras la industria ahora en el 2026 y hay family offices, hay brokers nuevos, hay registered investment advisors, hay hedge funds de todo tipo, o sea, hedge funds macro, hedge funds de equities, hedge funds de private credit. Hay una distribución de empleos que ahora el Galdo de 23 años, que se fue a trabajar a Goldman Sachs back office porque era el único trabajo que conseguía que le pagara, que le pagara lo que él quería y que tenía el nombre que él quería. No, yo me pude haber entrevistado y conseguir un trabajo aquí y empezar desde cero en Puerto Rico, cobrando bien y aprendiendo algo con un grupo de personas que están haciendo algo a nivel world, a nivel de mundo, o sea, no a nivel local. Ahí tienes otra de las grandes virtudes de esta ley 60-2022, que es la transferencia de conocimiento que no tenemos y ahora lo estamos logrando en una diversidad de sectores. Y eso pues tiene un valor increíble. Y tiene un valor increíble porque se nos van a ir menos talentos y van a regresar. Y eso no es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Por eso es que oponerse a 2,000 o 3,000 personas que traigan todo esto Es verdad, las cosas poco hasta... Las cosas no se aprenden en vacío, ¿sabes? Como que a Nick le dio tanto trabajo aprender a hacer real estate a nivel bien. O sea, cómo se compra real estate, cómo se vende, cómo se maneja, cómo se trata al cliente, todo. Porque no hubo un mentor que estuviera. Una escena que usted hizo recientemente, yo conozco a un señor que cuando me dice su background, yo dije, yo no sé quién es usted, pero yo sé quién su jefe era. Y de los libros que yo leía cuando yo estaba en la universidad y en high school, yo hubiese trabajado de gratis para ese hedge fund. Porque el jefe de usted tiene es reconocido porque la gente que trabajaba para él los entrenaba. Él era el Greg Popovich de los hedge funds. Toda su gente sale y se convierte en hedge fund managers exitosos. Y es como que esa persona está en Puerto Rico y hay más de uno de ese mismo grupo. De los Tiger Cubs, por Ajá. casualidad. Sí. Los Tiger Cubs se encuentran aquí y ¿qué tú haces aquí? ¿Y qué tú haces aquí? Y esas son en la historia de éxito más grande en el mundo de los hedge funds. Y tenemos varios Tiger Cubs. Y ahora podemos tener puertorriqueños intern para ellos, haciendo sus primeros años de analista, sus primeros años de trader. Y de ahí sale cómo manejar capital. O sea, de ahí sale cómo la próxima generación en Puerto Rico, cuando tú vas a levantar capital, es como que, la gente no entiende cómo levantar capital. Pero es que nadie lo ha hecho nunca. Y te digo más, los Tiger Cubs están dando mentoría porque a mí se acercan personas que necesitan formalizar un acuerdo de trabajo donde le van a dar participación dentro del partnership. Me han venido a pedir ayuda y yo los he conectado con Tiger Cubs. Y Tiger Cubs les han dedicado tiempo, 1 hora, a orientarlos de cómo estructuren su package de compensación. Todo eso está ocurriendo en la isla. Y va a transformar el ambiente de negocio de Puerto Rico fundamentalmente. Ya lo está haciendo y lo va a hacer fundamental. 2 cosas, ¿verdad? Reflexiones de lo que Carlos está trayendo. Ahorita hablamos del rol de la universidad y cuán importante es para darte ese punto de partida, ¿verdad? El segundo paso es tú trabajar para una compañía de primer mundo. Rick Elías, y esto yo lo aprendí de Rick. Nosotros estábamos hablando con Rick cuando Rick trae yo estaba en el gobierno en ese momento, acababa de traer el Forward 787, que es para Red Ventures, que son sus compañías. El que no conozca a Rick Elías y buscan es un puertorriqueño muy exitoso en el campo de Garlo también del mercado digital. Competidor directo. Un competidor directo de Garlo. Pauta también a Monito. Sí. Para que haya igualdad de espacio en Airtime. Pero Rick, el éxito de Rick es que Rick tiene un programa de apprenticeship, de aprendizaje,
So, él lo que él hace es que él coge la gente. Lo mismo que él hizo con los boricuas, que los trae de acá de la universidad, los lleva a North Carolina a los headquarters, los adiestra y los vira para trabajar con... Eso es lo que él hace con todos sus empleados. Esos son los modelos, si tú lo buscas en la literatura de política pública, los modelos más exitosos del mundo de rebustecer con capital humano las industrias que tiene Alemania, que tiene Japón, son modelos así, en los cuales se crean este segundo paso después de la universidad para que tú aprendas. Eso está pasando con Puerto Rico, no estaba pasando porque nuestra cantidad de impuestos había hecho que no fuera negocio traer una multinacional a Puerto Rico. Y el otro punto que quiero llegar con eso, por un lado es el capital humano, por el otro lado, para que ese capital humano tenga donde trabajar, tienen que nacer esas industrias. Edgar lo mencionaba, que cuando él se graduó tuvo la mala suerte de que en el 2008, mira qué casualidad, habían 2 o 3 bancos. ¿Por qué pasó eso? Precisamente porque antes de esto de la Ley 60 y de la Ley 2022, el modelo económico que creaba un ambiente para que crecieran industrias eran las 936. Cuando se creó el ambiente para que crecieran industrias en Puerto Rico, ¿con qué? Con impuestos más bajos, fíjate que es lo mismo, vienen todas estas farmacéuticas, tenemos los mejores ingenieros, mira qué casualidad, que aprenden en estas compañías multinacionales, pero ¿a qué pasa también? Hay una banca fuerte porque esas empresas que generan riqueza depositan en la banca y de momento Edgardo, si se hubiese graduado 15 años antes, hubiese tenido oportunidades en bancos de nivel global y en firmas de nivel global. Donde se tenía una escuela de Chase, que era una escuela que enseñaba a gente de toda Latinoamérica. Era un ejemplo de una escuela de banca. Pues fíjate que ya la historia, o sea, nosotros no tenemos que ser los teóricos aquí de contribuciones, ya la historia te demostró que tú mantener unas contribuciones a un nivel bajo, ¿verdad? Y con eficiencia, y eso no significa, Puerto Rico dependía de ese ingreso de las 936 y no era una tasa del 33%. Yo creo que esta conversación es tan importante. Te voy a añadir un ángulo a esta conversación. La gran diferencia con las 936 es que no nos las pueden quitar. La gran diferencia con las 936 es que aquí se está mudando los cerebros de las compañías. Se están mudando fundadores de compañías. Con 936 tenía 2 fallos principales. Que nos los podían quitar y nos los quitaron. Porque era una ley del Congreso. El segundo fallo era que lo que se traían eran las máquinas de hacer productos, de hacer pastillas. Nunca se logró traer las mentes que desarrollaban los procesos y los productos. Ahora hay un gran cambio. Y es que los que se están mudando se convierten en residentes de Puerto Rico. Sus hijos se están casando en Puerto Rico. Están echando raíces en Puerto Rico. Eso no nos puede quitar nadie. Ninguna ley del Congreso. Y además de eso, son personas que, como tú bien dices, se entrenaron con las mejores mentes a nivel global. Y ese conocimiento nos lo están transfiriendo. Tendría que hacer malabares el Congreso. Tendría que, primero que nada, crear una distinción entre el que se muda y el que no, para poder enmendar la sección 933, que es la que le da exención de contribuciones federales a Puerto Rico. Y la local, pues ya tenemos el 4%, antes era el 0%, ¿verdad? En ganancia y capital y todo eso. Pero aún si el Congreso pudiese, y pues, validando tu punto de que no se puede quitar, aún si el Congreso lo lograra hacer y le pone las contribuciones, le va a poner las mismas contribuciones que le ponen en Texas y que le ponen en Florida, pero ya tú tienes un montón de gente viviendo aquí, primero, que ya corren sus negocios de aquí, y que si se van a Texas o Florida, en Texas o Florida no es mucho más barato la contribución que la de aquí. Y no pueden, o sea, en la práctica no pueden enmendar la 933 porque les causaría un disloque. Sí, con los locales. Nacional. Imagínate, estás tratando, tú mismo estás diciéndole
que el residente de Puerto... Hay dos tipos de residentes de Puerto Rico. Sí, sí. Es un mes. Y Eh, yo, para hacer... Porque sé que personas van a ver esto y van a decir, estos son unos fanboys. Está el que hizo la ley y dos fanboys ahí que se benefician de la ley. Yo reconozco que hay personas que se han mudado a Puerto Rico que no tienen el mejor perfil del mundo. O que vinieron y lo que no quieren es limpiarse los taxes y no quieren aportar nada y no hay problema. Está bien. O sea, podemos aceptar... En el mundo pueden existir dos realidades paralelas. Es el conjunto de todo eso. ¿Es beneficioso o afecta? El que 1 o 2 personas o 100 de los 2000 no sean las personas ideales o estén aquí nada más para ser chavo y más nada, no quita que hay 1900 más que están aquí teniendo un impacto positivo y logrando algo real. Y yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. No tenemos que mirar los casos malos, hay que mirar las decenas de casos buenos y reforzarlos y traerlos más. Porque lo mismo pasa, los puertorriqueños nos mudamos todo el tiempo. O sea, a mí cuando más me es que esto es lo duele más esto, ridículo y absurdo. Se han mudado 6 millones de puertorriqueños a Estados Unidos y aquí la gente no quiere que se muden 2,000 a Puerto Rico. Oye, colonizamos Orlando. Papi, Ellos son sí, sí. colonizadores, nosotros llevamos 1 millón para allá y Orlando colonizado. Ahora Orlando es una colonia. Y Nueva York en los 50, Es ¿sabes? que es anormal. Papi nació en Nueva York. Eso es anormal. Y papi me dice, mira, yo nací en Nueva York y cuando viví en Nueva York había discriminación porque yo era puertorriqueño. Me mudo a Puerto Rico a los 12 años y en Puerto Rico me encuentro que yo soy el gringuito porque vengo de Estados Unidos y hablo español, ¿sabes? Roto porque ya lo había vivido en Nueva York. Y es como que, mano, ¿sabes? No podemos tener este doble sentido de que nosotros nos movemos para allá, sí, nos tienen que aceptar como somos. Y si no, es racismo. Pero cuando viene alguien para acá, no, es que este gringo se está quedando con las cosas. Y si no, es que este gringo es de chavo. Y una de las cosas que promuevo es que los eduquemos, que los hagamos sentir que los invitamos a nuestra casa, que es Puerto Rico, y vamos a hacerlos sentir que a esos pocos que no contribuyen, que se quedan encerrados en Dorado teniéndole miedo a salir de allí, vamos a educarlos, que aquí en verdad le dimos unos incentivos atractivos, pero es porque queremos que contribuyan a nuestra sociedad. Y yo creo que ese punto de que se sientan más parte de Puerto Rico va a hacer mucho por todos los puertorriqueños, porque ellos pueden aportar mucho. Quizás hay algunos que se han sentido que no los quieren. A los que entendemos esto nos toca la función de hacerlos sentir bienvenidos a este país, que en realidad lo mejor que tiene es la gente, porque todos lo dicen. Lo mejor de mi experiencia de haberme mudado a Puerto Rico es la gente. Y la pelea del ciudadano promedio probablemente es, o el disgusto, es el precio de las casas es tan cara y lo que me dice 2 o 3 personas es que es por culpa de ellos. Pero en realidad es que no. En Puerto Rico hay cientos de miles de casas en desuso, de propiedades. Nosotros estamos en Santurce. Tú caminas por aquí todavía el día de hoy. Todavía hay muchas casas en Y hay- desuso porque se han ido 600,000 personas. Sí que hay casas en desuso. Bueno, en Puerto Rico o sea, en Santurce, en Foundation, hay una placa que tiene la historia de la población de Santurce. Y en los 60 vivían 150,000 personas en Santurce. Ahora viven 60,000, 70,000 personas. O sea, hay la mitad de la población. ¿Cómo es que hay la mitad de la población ahora mismo que lo que había hace 30 años y no hay propiedades? No, porque hay un montón de cosas en desuso que no se utilizan por 1000 leyes, por 1000 conflictos, porque la gente no quiere hacer los políticos no quieren echar el país para adelante como lo tienen que hacer. Y es más fácil tirarle la culpa al gringo y crear una guerra de clases, una guerra social que distrae, que soluciona el problema, que es vamos a arreglar el crimen, vamos a meterle mano al crimen y vamos a meterle mano a las propiedades en desuso y a los equipos públicos. Yo lo veo todos los días en mi negocio de bienes raíces. Yo empecé a los 23 años y yo lo sé no por gráficas, yo lo sé porque yo lo vivo. Y yo puedo ver la incidencia de propiedades que todos los días, y esto estaba pasando por los últimos 20 años, todos los días, muere una persona y la propiedad se queda en el limbo. Tú los ves en los casos, en los edictos del tribunal, son sucesiones, la mitad
Son sucesiones que se la están perdiendo. Los inquilinos no la pusieron en renta para pagar la hipoteca ni nada. No le importa la casa. Otras que no tienen hipoteca, pasa lo mismo, los que no tienen hipoteca. Si esa es la incidencia de las que tienen hipoteca, imagínate las que no tienen hipoteca. Hay gente que hizo su vida y allá hay una propiedad en Puerto Rico y yo brego con eso después. Y el problema de eso, si el gobierno no mete presión para que se haga algo con la propiedad antes de o para que haya repercusiones si ya tú decidiste abandonarla, es que esa propiedad se frisa. Y ese espacio dentro de nuestra isla se congeló. Y como aquí no se puede construir nada más que en un 1%. A los vecinos, le hace daño a todo. Y como aquí nada más no se puede construir nada más que en un 1% que dijo el gobierno que se podía construir hace un tiempo, que ahora están tratando de cambiar eso, pues entonces ¿dónde único podías construir? Pues no existe ya. ¿Dónde único podías rehabilitar? Pues no tiene forma legal de accederla. No hay forma legal para que esa propiedad vuelva a unas manos nuevas y resuelva el problema, que como el Carlos dice, son más de 200,000 propiedades versus 2,000 trapos de propiedades que puedan haber comprado los ley 60 que se mudaron para acá. Y que no son en country club, by the way, porque la necesidad que yo tengo son para mis primos y para mi familia en country club. Los gringos que yo sepa no están comprando el country club. No están comprando el country club. Y es un problema que existe hoy en día en todas las grandes ciudades. Lo bonito es que nosotros sí tenemos soluciones, porque hay propiedades abandonadas en masa. Hay propiedades, como ustedes están diciendo, que las abandonaron gente que se fue de aquí, no les importa. Y no hay nadie aquí que tome unas decisiones de rescatar esas propiedades para que alguien las pueda vivir. Mínimo, dale un break. Mira, tienes un break de 2 años para ver qué tú haces con esta propiedad. Si no, se fue. Bertón, nosotros tenemos un podcast de economía y yo siempre hablo de que yo tengo un problema con los economistas en general y es que se leen un libro y se casan con una teoría. O son de Friedman, o son de Hayek, o son de... O sea, hay 4 o 5 teorías grandes. O del que O de todo Marx, el mundo tenemos que vivir. O se leyó Marx y ve la lucha de clase en todo. O el que lo contrate. Sí, exacto. O son todos tenemos que vivir, nada economics malo for con hire y eso, te dicen, pero- ¿qué número tiene que dar esto? Ok, yo hago la fórmula para que sea el número. Eso no hay problema. Pero las personas ven el problema de Puerto Rico de propiedades y rápido son los inmigrantes. Porque en Nueva York ese es el problema. Porque en Barcelona ese es el problema. Y ellos ven las otras ciudades del mundo y extrapolan que en Puerto Rico es el mismo problema. Pero algo lindo de la economía es que fluctúa, porque las realidades económicas de cada país, cuando tú estudias lo que Nick te estaba mencionando al principio con Carlos Gilbert, de geografía económica, es que la geografía inflige eso. Yo no puedo comparar la economía de Puerto Rico con la economía de Texas, ni con la de Minnesota, ni con la de Madrid. O sea, fundamentalmente van a ser diferentes siempre porque esto es una isla. Pero lo segundo es, Puerto Rico, como bien dijo, tiene la solución porque el problema ya es que ya están fully developed. La ciudad es una ciudad ya que no le cabe un edificio más. Cuando a ti ya te cabe un edificio más y no hay propiedades en desuso, cada persona que llega nueva y compra una propiedad que no es local, te infla los precios porque está añadiendo demandas y no existe la posibilidad de añadir supply. Oferta. En Puerto Rico no hace falta añadir oferta porque la oferta está. Hay 200,000 propiedades en desuso. Y la cantidad de propiedades que deben CRIM y que se podrían mover y maximizar su utilidad son aún más. Así que la oferta está. Es un problema de que no tenemos las leyes correctas para utilizar esa oferta, para ponerla en movimiento. Pero es más fácil decir, es una guerra de clase, porque en Barcelona y en Nueva York y en California, eso es lo que pasa. Bueno, para tratar de brincar a otros temas, porque ustedes están haciendo muchas cosas bien interesantes. Y como tú bien dices, nos van a acusar que vinimos aquí a conversar de defender a los 2022 y no es... Que yo los defiendo cualquier día porque... No es así, pero quiero terminar ese tema con 2 preguntas. ¿Piensas que tu vida sería igual en Puerto Rico si no existiera esa ley? Me gustaría ver Yo puedo arrancar. la contestación de cada uno. Yo probablemente me hubiese tenido que mudar de Puerto Rico en el 2019. Yo vendí mi participación en la compañía que yo estaba haciendo en el 2019, más bien para COVID. Empecé una compañía nueva y COVID me la frenó. O sea, era en medio, los medios de momento se trancaron, COVID me la frenó. Yo me hubiese tenido que mudar a Texas o a Boston o a Miami para buscar regresar a la industria financiera,
que era donde yo tengo un background establecido, porque en Puerto Rico en ese momento no existía la infraestructura para emplearme de nuevo en esa industria. El lograr conseguir el trabajo que conseguí en la empresa que conseguí, que paga salarios competitivos con Estados Unidos, que me permite crecimiento, que me ayuda a aprender un negocio nuevo from scratch, que me ayudaría en cualquier cosa que yo en el futuro. O sea, ya yo sé Que comprar te puedes médicos, mudar ahora a cualquier sitio con un expertise, pero no necesitas pero mudarte. no necesito mudarme. Por lo cual, o sea, en ese momento yo, como cualquier persona que ha sido empresario, una empresa no va como uno pensaba, y no, el producto funcionó. Es que pues no se vendió eso, y eso uno aprende a cantazo. Eso fue mi MBA. Yo aprendí que tú puedes tener el producto correcto, que a la gente le encante, pero si no tienes un equipo de venta que salga a venderlo, el equipo se cae. O si salió antes de O si salió antes de tiempo, el producto se cae. Nick, ¿cómo Bueno, tú contestarías la pregunta? Yo creo que yo estaría aquí porque yo soy como quiera bien coquí. O sea, a mí tú me pones en cualquier otro lado y se me hace bien difícil vivir fuera de Puerto Rico o estar mucho tiempo fuera de Puerto Rico. O sea, ya a los 20 y pico de días ya yo estoy poniéndome como que twitching. Pero Y fíjate, no es por que no te lleves bien con los de afuera, porque he visto que has hecho muchas buenas amistades con dos de mis mejores amigos son americanos. americanos. Y tengo dos de mis amigos, son como dos americanos, dos puertorriqueños. O sea, no tengo de otros países, sería interesante, ¿verdad? Pero a mí no es por eso. Es un asunto que me gusta Puerto Rico y me gusta vivir en Puerto Rico. Y by the way, nosotros nos criamos en los 90, empezando en los 90. Yo vi lo que era un Puerto Rico próspero. O sea, yo vi que en Country Club se pusiera una tienda de goche y hicieran chavos. De momento. O sea, era un Puerto Rico próspero. Hasta los 95. Y yo nací en el 90, o sea, yo me acuerdo de eso. 98. Esto era bien próspero. No se le ocurría pensar en irse de Puerto Rico. Correcto. Y en el caso mío, difícil de decir, ¿verdad? Y difícil de contestar sin analizar todas las cosas que me han pasado gracias a lo de la Ley 60, pero vamos a quizás a algo más, ¿verdad? Fundamental. Mi negocio principal, yo soy abogado, los abogados han tenido trabajo, yo creo, desde la antigua Grecia. Nosotros vendemos propiedades. Esa profesión también no es la más vieja, pero está cerca. Quizás la segunda más vieja. Y siempre hay que comprar y vender casa. Algunas actúan así. Algunas actúan así, ¿verdad? pero por algo son las más viejas. Ok. Yo vendo algo que la gente va a comprar regardless, ¿verdad? So, quizás por esos lados hubieses dicho. Sin embargo, te voy a dar un punto que yo sí que creo que me hubiese puesto a pensar si mudarme o cuidado si me hubiese mudado. Uno fija el futuro de uno en los lugares donde uno quiere vivir, no solamente por lo que uno tiene, sino por lo que uno espera en el futuro de ese lugar. Y el hecho de que la Ley 60 haya abierto de nuevo lo que se había cerrado con la 936, de esa posibilidad de que haya crecimiento de capital y empleos nuevos, me dio esperanza de que Puerto Rico puede ver por dónde es el futuro y puede mejorar un ambiente empresarial que nos lleve a como era en el 90. Hay un path forward. Hay algo, un destellito. No lo voy a sobreestimar. Son solamente 2,000 personas. No lo voy a sobreestimar. Son solamente 30,000 empleos. No es poquito, ¿verdad? Porque en Puerto Rico 30,000 empleos. Pero tú sabes por qué hay 2,000 personas y es un destello y todavía no es una realidad. Porque masivamente no lo hemos apoyado. Sí apoyamos el quejarnos cuando nos quitaron la 936. Uh-huh. Pero dejamos que nos las quitaran. Uh-huh. Aquí tenemos algo grande, poderoso. Y ni implantaron un reglamento que estaba en la ley para crear el promotor independiente. Uh-huh. Gracias a Dios que yo tengo fe que Nosotros quienes están ahora lo van a implantar. Hey. Pero para mí eso es de los desastres más grandes administrativos. No haber, porque eso masificaba esta promoción y creaba inmediatamente oficinas de Puerto Rico con seres independientes en las principales ciudades del mundo. Alberto, nosotros no nos conocíamos cuando
cuando tú tenías la visión del promotor independiente y nosotros que empezamos a ver los destellos, yo tenía 24 años, 25 años, esto fue hace 10 años atrás, ¿cierto? Y lo estamos hablando todavía. Cuando eso se creó, Edgardo y yo lo vimos y dijimos, por aquí es. Y no, Edgardo y yo estábamos ya, teníamos el nombre, teníamos la cosa y habíamos dicho, nosotros podemos, porque a mí ya yo estoy teniendo bastante negocio con gente que está viniendo de afuera y quizás nosotros, y entonces teníamos nuestro amigo de Boston, uno de mis mejores amigos, que es americano, que también estaba en lo mismo y decimos, vamos a empezar a traer gente de Boston, vamos a empezar a traer... Las alianzas que se podían haber estado creando, mi esperanza es que se haga. Sí, ¿no? Y se va a hacer, pero ese destello es importante, ¿verdad? Y en parte por eso yo sé que me puedo quedar aquí, porque aunque hay mucho ruido y muchos problemas y de verdad que cabrón, Puerto Rico te la Tiene pone cada vez tanto más potencial difícil. que nos saboteamos nosotros mismos. Y son problemas tan obvios que son tan fáciles de resolver que tú te frustras, pero al final del día tú te das cuenta que mientras más tú te adentras en los temas, más soluciones ves. Yo creo, fundamentalmente, que para magnificar el efecto de la Ley 60, tienes que dárselo a los puertorriqueños. Si tú logras hacer eso, que se vea cómo el capital se mueve, porque esto es bien importante que la gente no entiende sobre el capital. Y aquí, pues, porque esto, no, baja las contribuciones a los ricos, no. Dame un break. Si tú le pones una confiscación del 25%, cada vez que una persona vende un negocio, la persona no vende el negocio. No vende el negocio. Igual que cuando tú le pones una propiedad de 25%, la persona no vende la casa. ¿Y qué pasa? Se queda ahí. Y es importante que la generación nueva de empresarios que viene, que son los que van a crecer los negocios, puedan adquirir esos negocios de los que ya construyeron. Porque aquí todo el mundo se maravilla con el empresarismo, con los startups. Fantástico. Pero no es más fácil correr un negocio que ya funciona. No es más fácil conseguir capital contra el propio negocio y seguir el negocio. Pero ¿qué pasa? Que el que te va a vender el negocio dice, espérate, pues si a mí me van a quitar el 25% de esto. Hay un punto que es una observación que yo tengo, que he aprendido de muchos de los que se están mudando. En Estados Unidos la gente vende sus negocios y evoluciona con ese capital a hacer otras cosas. Aquí la gente se queda con sus negocios. Pero es que los impuestos no te dejan. Y esa es una de las razones. Y has dado en el clavo de algo que es así. Los impuestos le quitan tanto que entonces al dueño del negocio le va a sobrar una cantidad tan pequeña que no le da para vivir como vivía cuando tenía el negocio. Entonces se quedan con los negocios que a los hijos no les interesa, que no tienen sucesión y se quedan ahí hasta que mueren. Y pasa lo mismo con las propiedades, Alberto. La gente entonces dice, no, yo voy a quedarme con la propiedad porque ¿qué? ¿Cuánto Hacienda? No, pues vamos a hacer algo. Vamos a dejarla rentada. O vamos, y por momento, o me quedo viviendo en la casa de Garden Hills de 5 cuartos. Que ya no me funciona. Que ya no me hace falta, pero es que he apreciado tanto que si la vendo, cojo un cantazo de 25% y cuando voy a comprarme un apartamento, tengo que dar un downgrade porque acabo de coger un cantazo de 25% en capital gains. For no reason. Es un sinsentido, en verdad. Es que lo que hemos creado en Puerto Rico es un sinsentido. Yo hablaba con Nick los otros días en un podcast y yo decía, Puerto Rico es interesante porque para mantenerlo así como está, como que no funciona bien, es más difícil. Hay que pasar el trabajo para mantenerlo mal. Tenemos tantas cosas going in our favor que hay que actually pasar el trabajo para mantenerlo mal. Muchos países se matarían por tener 200,000 propiedades en desuso. Nosotros lo podemos arreglar. Muchos países darían lo que fuera por poder traer personas de afuera y aunque sea con cero impuestos, pero traer capital y traer personas y que se puedan mover net new al país y aportar empleos, aportar conocimiento, aportar capital. Eso no puede pasar en Argentina. Lo tenemos ahí. No puede pasar en Argentina. Porque no se puede invertir por la inflación. Y ellos tienen otro problema de taxes. Yo estuve allí hace poco y es bien parecido en que tengo que dar un subsidio a turismo porque tengo unos impuestos en construcción y en arbitrio y en esto y lo otro que fuerzan que tengas un subsidio para poder hacer cualquier tipo de hotel. Pierde por los dos lados. Y es como que, no, vamos a wind it down. O sea, vamos a wind it out. Y en Puerto Rico esto pasa por todas partes. Hay que ir bajando los impuestos, ir bajando los arbitrios y los subsidios para que la economía pueda despuntar por donde tiene que despuntar. Y yo insisto que es más fácil arreglarlo que mantenerlo como está. Una pregunta.
contestación corta. La ley 60-2022 prometió atraer capital. ¿Lo está atrayendo? Sí. Sí. Un ejemplo que te viene a la mente. Mi compañía, Rick, yo conozco 5 o 6 hedge funds en Puerto Rico. O sea, hay... El grupo Paulson, Nick Prouty, ¿sabes? Lo que ellos están haciendo, Paulson con los hoteles, esos hoteles están abandonados. En el centro de Condado Prime. completo. Condado completo está abandonado. Completo, Santurce abandonado y zona de desastre. Mira, esto es mira. el blueprint. Ahí yo voy a dar mis 2 granitos del blueprint. Lo que cambió la industria de hospitality en Puerto Rico fue la entrada de John Paulson, que creyó en Puerto Rico, usó su dinero sin pedir un incentivo, porque yo estuve ahí. Él no pidió ningún incentivo. Él cerró la compra del conglomerado de La Concha, Vanderbilt y el hotel del lado que estaba dilapidado, y lo arregló durante después del huracán. Lo compró sin titubear. En un mes cerró. Él apostó por Puerto Rico. Y ahí fue el gran cambio de una mentalidad donde aquí solo se construían hoteles si el gobierno daba una garantía. Los bancos no lo financiaban a menos que tuvieran una garantía completa del gobierno. Y el empresario puertorriqueño no ponía su capital. Ese fue el gran cambio que ha hecho que esta industria es imparable. La industria de hospitality es imparable porque va junto con la de entretenimiento, que es imparable en Puerto Rico. Pero tenía que ocurrir ese cambio. Y John Paulson me dijo a mí, Alberto, yo voy a poner mi capital, voy a hacer una apuesta estratégica, porque Puerto Rico es el punto más al sur de Estados Unidos. Y estas leyes son imposibles de quitar porque van al verdadero residente. Y yo voy a hacer esa apuesta. Así me lo dijo. Y ahora está haciendo la apuesta ¿a qué? A que se expanda a los puertorriqueños. Y trajo un Four Seasons, una marca de Four Seasons, que es una marca que alrededor del mundo la gente viaja a esas propiedades. Planifica sus viajes alrededor de esas propiedades. Por poner uno de muchos ejemplos de cosas que está haciendo. Y Alberto, usted lo menciona del lado de la hotelería. Yo quiero llevarle un poco más a lo que nos afecta a todos el día a día. La calidad de comida en Puerto Rico ha mejorado masivamente en los últimos 15 años. ¿Sabes? La cantidad de restaurantes buenos que hay en Puerto Rico, la cantidad de barras buenas, ¿sabes? Buena coctelería, en gran medida es por estos pequeños ecosistemas, porque tú montas el primer hotel fancy. Ese hotel le hace falta un restaurante high-end. Traes un chef reconocido de otra parte del mundo. Ese chef tiene un subchef que probablemente es de aquí. Entrenas un equipo de cocina que probablemente es de aquí. En 10 años ese equipo de cocina ha rotado 3, 4 veces. Han ido a montar 4 restaurantes nuevos. Tiene sus propios restaurantes. Y van rotando. Y van a seguir abriendo restaurantes. Sí. Treviño ahora va a abrir uno. Pero por ahí voy como que... Puerta de Tierra. Puerta de Tierra ha cambiado completo. Y por ahí voy, o sea, como que se crea un ecosistema, y es lo que la gente no ve, que las economías funcionan en ecosistemas. No hay un ecosistema financiero donde traer los primeros bancos, los primeros inversionistas de capital para que entrenen la primera generación de inversionistas locales. Y se van entrenando generaciones y generaciones hasta que tenemos un ecosistema vibrante en 15, 20 años. Pero hay que traer esos primeros para que entrenen. Porque si tú no traes un chef world class empezando, pues la cocina siempre va a ser hasta el punto que la persona pueda aprender solo. Alberto, hace 20 años, ¿cuántos private equity, fondos de capital privado tú conocías en Puerto Rico? Eran pocos. De verdad. De verdad, ninguno. Casi ninguno, Okay. Porque tenían limitaciones, tenían muchas limitaciones, o sea, muy puertorriqueños tratando de desarrollar su fondo con todas las limitaciones del mundo. Entonces, fast forward 2012, se mudan private equities. Ahora, 180 private equities están registrados bajo la ley 185, muchos de ellos puertorriqueños. Y de hecho, yo trabajo con uno y le vendo propiedades a uno y lo ayudo un montón de cosas que es de capital netamente puertorriqueño en los cientos de millones de dólares. Entonces, ¿cómo esa evolución y por qué es la importancia del private equity?
Ese es el negocio de América. O sea, eso es lo que está construido Estados Unidos. El private equity es lo Bueno, que hace Hoy que mismo las yo estaba empresas... oyendo que se hablaba de China, que se convirtió en el manufacturero del mundo, pero que Estados Unidos sigue siendo el financiero del mundo con Y su sistema de hedge funds. de hedge fund, de financiar privadamente las compañías privadas para que crezcan. Y a lo mejor crecen tanto que se vuelven públicas. Y eso es lo que tú quieres. Tú quieres que hayan compañías públicas de Puerto Rico, compañías que empezaron aquí, pero tienen puntos de venta y sucursales en el mundo. Sí, y se monta la Bueno, en estructura. nuestra iniciativa del partnership foro de pares a pares, que ustedes forman parte, hay varios que trabajan para Pantera Capital. Pantera Capital estableció su headquarter en Puerto Rico. Es el principal hedge fund en el mundo del cripto. Y está en Puerto Rico, su headquarters. Y está empleando puertorriqueños. Entrenando gente en Puerto dándole Rico. unas oportunidades que si no se tendrían que ir a Nueva York o a San Francisco para poder trabajar en eso. Ahí uno de muchos ejemplos. Pero ustedes tienen otras áreas muy interesantes que quiero tocar. Quiero, en tono de blueprint, dejar un pensamiento. Es un cliché, pero funciona. Uno se convierte en el promedio de las 5 personas que más tiempo uno pasa. Aquí han llegado unos residentes que aman a Puerto Rico, que se llaman ellos mismos boricuas. Yo sé que ustedes pasan mucho tiempo con algunos de ellos. Yo le digo a todo el que puedo y quiero y soy mentor, traten de incluir en su círculo alguna de estas nuevas personas que vienen con una perspectiva de mundo. Y créanme que su promedio va a subir. Un pensamiento corto sobre eso. Totalmente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, y eso a mí gran parte de lo que... Y nosotros somos mejores amigos, ¿verdad? Por eso nos invitan en dupleta para acá. Por eso pensé, en la primera nosotros que hagamos de 2 personas, la vamos a hacer con 2 amigos que son, de nuevo, tienen muchas áreas en común, pero son bien diferentes. Somos totalmente distintos y yo creo que nos regulamos bastante. O sea, eso que tú dices que yo soy el impulsivo y él es el que piensa, pues eso me ayuda a mí. Porque a veces yo me voy por... y este es el que me dice no. Y a veces te necesito un empujón y yo soy el que le ve. Y esa dinámica se ve entre nosotros. Nosotros obviamente seguimos trayendo cada uno al Wolfpack gente. Mira, tú tienes que conocer a este, tú tienes que conocer a este, tú tienes que conocer a este. Y dentro de eso, pues sí, hay gente que... Por ejemplo, uno de mis amigos más recientes que he hecho, que fue hace año y medio, que es Chance, el papá fue el que se mudó. Él no tiene ley 60. El papá se mudó, ley 60, luego se retiró. El tipo no lo saca de Puerto Rico nadie. Y Chance Habla español. habla español. Y Chance es un tipo que está empezando de abajo, porque Chance está moliendo vidrio aquí, Sí. fajándose, y ya se está conectando con la gente, está trabajando, y estamos trabajando juntos día a día. Igual intercambiamos, él aprende cómo funciona Puerto Rico, aprende un montón de cosas, ¿verdad? Por mi experiencia, porque yo le llevo 10 años a ese muchacho parece mi edad, pero yo le llevo 10 años. Y yo aprendo muchas cosas de él, de su background, de sus padres, de su familia, de lo que han hecho. Y, mano, lo que es para sumar. Yo lo veo sumando. Yo, cada persona con la que yo conozco, ¿verdad? De que sea ley 60 o sea de Puerto Rico o sea de Argentina, o sea, para mí es sumar. Yo aprendo. Yo mejoro. Yo no... si yo me hago enemigo del que viene, yo voy a hacer menos. Yo creo que en Puerto Rico eso es cierto, pero llevándolo un poquito a lo que hablamos al principio, cuando yo me mudé, yo creo que mi mejor experiencia de Goldman Sachs fue la diversidad de personas. Yo entré en un grupo de analistas, que es algo que otras compañías, como tú mencionas, Red Ventures tiene, que coge un grupo y lo manda juntos. Y conocer gente, éramos como 120 personas, había gente de todas partes de Estados Unidos, habíamos como 6 puertorriqueños, gente de Londres, gente de Madrid, Bangalore y Tokio.
tú conoces una diversidad de personas, todas súper competentes, ¿sabes? Todos entre 22, 24 años, overachievers, pero con perspectivas diferentes de la vida. O sea, una de las personas más inteligentes que yo conocí en mi vida era un muchacho allí de Bangalore y iba a trabajar operaciones, pero, ¿sabes? En India. Y yo le digo, bro, ¿por qué tú no te fuiste a hacer otra cosa? Y él me dice, bueno, a mí me ofrecieron Mackenzie en Nueva York. Pero mi papá viaja mucho y yo soy el único varón en mi familia. Y si yo no estoy en casa para donde yo vivo, mi mamá y mi hermano pueden salir de la casa fácilmente. So, yo estoy decidiendo quedarme en India con este trabajo que no es ni cerca de lo que podría estar haciendo para ayudar a mi familia. Y en mi vida yo había pensado algo como eso. O sea, porque en Puerto Rico eso no pasa. En Puerto Rico todo el mundo tiene movilidad para salir. Pero si tú no conoces gente de afuera, no ves esta perspectiva de poder entender cómo funciona el mundo. Y yo creo que en Puerto Rico tenemos oportunidad, o en Puerto Rico históricamente por ser una isla, estamos bien aislados, aunque en Puerto Rico hay mucha diversidad de personas, o sea, en Puerto Rico hay mucha diversidad de personas, de ideas, pero seguimos siendo una gente, un grupo, y estamos bien aislados, y cuando viene gente de diferentes partes del mundo, sean gringos, sean argentinos, sean gente de la India, hay que aprovecharlos porque se aprende de ellos y es interesante. Y esa es la esencia de la diversidad y la sensibilidad a esa importancia que tiene aprender de otras personas y no juzgar. Es una maravilla porque incide en el crecimiento de uno y en la felicidad de uno. Voy a hacer unas preguntas que me gustaría contestaciones cortas. Edgardo, tú vienes del mundo del trading y las inversiones y de ahí saltaste a optimizar millones en pautas digitales. En el trading, un error te cuesta capital al instante. ¿Cuál es ese instinto que trajiste de ser trader, de los mercados financieros, y que la mayoría de los que se conoce como marketeers o personas de mercadeo tradicionales simplemente no entienden cuando manejan presupuestos agresivos? Yo creo que yo entré a la parte correcta de marketing porque mi parte es altamente medible. Yo puedo ver un resultado, yo hago performance marketing. Hay un mundo de branding que es bien difícil de medir. Hoy en día es mucho más fácil que hace 20 años, pero sigue siendo más difícil de medir. Yo hago performance, por lo cual yo me metí en el lado de marketing que es trading. Yo estoy tradeando. Y la diferencia entre mi background y quizás las personas que entraron directamente a hacer performance es el risk management. Yo creo que yo soy bien bueno en on-off. Yo soy aguantado. Como cuando usted mencionó ahorita que todo el mundo, Nick firmó el cheque el mismo día y yo me tardé 9 meses, un año en firmar. Yo quería ver qué era lo que había. Ahora, a la vez yo di el paso, estoy all in. Ese punto intermedio yo nunca lo he entendido. Y yo creo que las inversiones es lo mismo. Tú dices, no, esta inversión no es para mí, pero a la vez que das un peso, dices, yo estoy all in en esta inversión y vamos a hacer que funcione. Si tengo que mover, o sea, que hablar con gente, ¿sabes? Los inversionistas ayudan a sus portfolio companies. Porque el que da solamente los chavos, no, los chavos existen en el mundo. Yo quiero tu chavo y tu ayuda. Tu conocimiento, tus conexiones, todo eso. Y yo creo que eso es lo que yo traigo al marketing que es raro. Es un risk management diferente que estoy 100% atrás, estoy aguantado. Cuando veo una oportunidad y yo bounce on it y yo go all in. La gente en marketing debería aprender un poquito más a usar Excel y a medir las cosas. Yo creo que se puede. Yo creo que pueden coexistir. Muy bien. Muy buen blueprint. Deben aprender un poquito más de Excel. Nick, tú tienes tu compañía, Aire Real Estate. Tú no eres un broker de bienes raíces tradicional. Tú tienes trasfondo de economía, de derecho, de cómo se cocina la cosa en el ambiente político. Estuviste asesorando una comisión importante en el Senado, la Comisión de Hacienda. Cuando un inversionista extranjero o local en el tema de real estate se sienta a tu mesa, ¿cuál es esa verdad cruda sobre Puerto Rico que tú les dices de frente y que quizás
la competencia prefiere obviar. Claro. Yo creo que en esta profesión de bienes raíces, como hay un componente de venta bien alto, mucha gente cae en esto va a ser fácil. Este negocio, olvídate, esto es un quitado. Yo, por los años que llevo, y además porque me importa. O sea, a mí me importa, si yo estoy trabajando contigo, a mí me importa que a ti te vaya bien en lo que yo te recomendé. ¿Verdad? Y además, yo estoy aquí para el largo plazo. O sea, llevo años y quiero estar muchos años más. O sea, que Puerto Rico así es chiquito. O sea, si tú pierdes dinero conmigo, yo tengo un problema. Yo me he tomado la tarea de ver dónde es que los proyectos pueden fallar. Yo he tenido que conocer de permiso, he tenido que conseguir mi gente que sepa bien de permiso, he tenido que aprender, y by the way, no es que he tenido, es que me gusta aprender de la estructura financiera, de cómo estructurar una compra y venta de una inversión, ¿verdad? Y cada vez todo lo más nuevo que hay y las mejores estructuras, fondos de capital privado y lo que haya de financiamiento para esas propiedades, pues yo me he tomado la tarea por años de aprendérmelo bien y de poder referirte con las personas que son cuando, ¿verdad? Yo te doy el primer consejo y después de aquí, ya de aquí te toca con este profesional. Y yo creo que más que realizar la venta, a mí me interesa tener la relación y una relación saludable a largo plazo. Y yo creo que eso me ha dado mucho éxito a mí. Ese es tu blueprint en esa dimensión. Para mí, y es algo bien relación sencillo. a largo plazo. No es long-term greed. Tú sabes que eso yo lo aprendí de Wall Street. La gente a veces es short-term greed. Yo me quiero ganar una comisión de 50,000 pesos, 100,000 pesos. Meto 4 embustes. Me zafé, tengo los chavos. Versus, mira, vamos a dejar esto de la comisión a un lado. Vamos a pensar en lo que tenemos de frente. Igual me pasa a mí con los que quieren vender. Sobre todo en del lado del comprador. Es una cosa, pero los vendedores a veces quieren unas cosas que tú tienes que hablarle la verdad y decirle, mira, no, esto es lo que vale por esto. Y ponte en la posición de que lo compre. Si tú de verdad quieres vender, ponte en la posición que lo compre. ¿Tú lo comprarías con estos términos? Y con esta... Y son conversaciones y al final del día la gente entiende. Tú no le tienes que ser un yes man. Tú no tienes que explicarle a la gente. Tú lo que tienes que decirle la verdad y darle toda la información que le puedas dar. Y si te falta, la consigues. De acuerdo. ¿En qué momento ustedes, el rol financiero dejó de ser lo único o suficiente y se convirtió en una necesidad buscar un rol social? ¿Qué pasó en sus vidas que detonó eso? Yo creo que aprendí mucho del lado por ejemplo, el lado social mío, yo diría que es el podcast, es el principal, lo más que yo hago, que le meto empeño. Y yo aprendí tanto de libros y de cosas que otras personas pusieron en escrito que yo le puedo aportar un granito haciendo lo mismo. O sea, yo creo que con el podcast nosotros no tenemos la solución al mundo, no tenemos la solución a Puerto Rico, pero le hemos metido mucho casco. Y o sea, yo creo que ahí es que va el lado mío de yo quiero cambiar esto. Además de que... Porque ambos se han envuelto en las que se conocen como el tercer sector, el sector de la... Sí, nosotros fundamos un non-for-profit después de María, que hizo un montón de... Yo creo que, mano, tú llegas al punto en el que se te hace difícil no aportar porque ves un problema y conoces quién lo puede resolver. O sea, ya Nick y yo ya hemos graduado 13, 14 años de la universidad. Hemos trabajado con un montón de personas en la isla. Y de momento vemos un problema, como cuando pasó María, que era... hay un montón de dinero entrando, o personas que quieren dar dinero no saben a dónde, porque no confían. Pues mira, yo tengo un ente bien confiable. Vamos a montar una estructura alrededor de él que utilice su confianza y mantener la confianza para que todo salga bien, porque no queremos explotarle el nombre a él.
y vamos a buscarnos a alguien que está super overqualified para correr el proyecto, alguien que tiene un doctorado en química que se especialice en agua, para que, para que traiga soluciones de agua al país. Y conocer a las personas, y es más fácil, ¿sabes?, ayudar que no hacerlo. Y yo creo que, no sé. Edgardo y yo empezamos el podcast en Borders. ¿Te acuerdas que la otra vez te dijo Borders que nosotros íbamos cuando Borders estaba abierto, que Amazon no le pasó por encima? En el primer año de universidad nosotros empezamos, no nos estaban grabando, pero nosotros teníamos conversaciones de 1 o 2 horas resolviendo problemas del país y de negocio. Yo conozco a Edgardo bien. A Edgardo le importa 3: los Ferrari rojos, las mansiones. Nosotros no nos motiva eso. Para eso no es que nosotros queremos hacer plata. A lo que nosotros siempre nos ha molestado desde las conversaciones en Borders hasta ahora es ver algo que queremos cambiar y no podemos cambiarlo. Esa es la motivación financiera de nosotros. O sea, es al revés. Fíjate, yo creo que socialmente nosotros queremos cambiar nuestro entorno social y queremos cambiar nuestra sociedad, y por eso queremos los medios, para tener los medios para crear el cambio y ser la gente de cambio. Porque una cosa que te da, ¿verdad?, a medida que tú progresas financieramente en la vida, es la libertad de tener tu criterio propio, como tú decías, y de movilizar personas y recursos hacia resolver ciertos problemas en el mundo empresarial y en el mundo político. Muy bien. ¿Hacia dónde se está moviendo el dinero inteligente en Puerto Rico en los próximos 5 años? Industria, estructura. ¿Dónde tú ves las oportunidades en los próximos 5 años? Para mí, la oportunidad más grande que tiene Puerto Rico actualmente es esa transición del capital de la generación anterior a la nueva. Como bien dijimos, aquí hay negocios y empresas con capital humano e inteligencia y conocimiento de mercado acumulado, con capital financiero acumulado y con negocios que corren y son exitosos y tienen que pasar al próximo nivel. Y donde está la oportunidad es para esos que vengan con esa idea de transformar ese capital, potenciarlo y crecerlo. Los negocios nuevos y más, sobre todo ahora con la inteligencia artificial. Muchos de estos negocios hacen dinero sin el componente tecnológico. Una vez tú cojas estas empresas con capital nuevo, con planes de inversión y planes renovados y de expansión renovados, y le integras las tecnologías de este siglo, o sea, Puerto Rico tiene el potencial para que... Y no solo eso, capital nuevo que esté pensando también expandir fuera de Puerto Rico. Yo diría que las ciudades en Puerto Rico tienen que cambiar, y como vivimos. O sea, yo veo la oportunidad principal en el desarrollo de espacios y áreas donde vivimos. Tú vas a Nueva York y Nueva York es una ciudad desarrollada. Tú vas a Austin y tiene la ciudad funciona. Zurich. Puerto Rico fue diseñado para hace 30, 40 años y se podría argumentar que no se diseñó, que Puerto Rico pasó. Y yo creo que hay capital bien inteligente mirando áreas como Río Piedra, mirando áreas como Santurce y diciendo cómo yo cojo lo que ya existe y o lo reconstruyo o construyo con lo que ya existe, pero pongo las áreas que hay. Y hay un arte y una ciencia a cómo se construyen ciudades. Tienen que haber X cantidad de espacios caminables, parques, negocios fáciles accesibles para que personas que vayan caminando puedan entrar y salir, ¿sabes? Cómo tú haces que circule la gente y se mueva. Y yo hemos empezado a ver áreas interesantes. Ahora es cómo las conectamos y cómo hacemos hasta mejor. Muy interesante ese blueprint. Si cogiéramos desde Río Piedras hasta el Viejo San Juan y lo viéramos como una integración urbana, podríamos tener el Disney World para el mundo de cómo se vive bien. El profesor de geografía económica, cuando tú miras la economía, la ciudad es el cerebro de la economía. Entonces tú tienes que tener la gente más joven
y la gente que son los líderes de las industrias y que lo lleva, que están organizando los factores de producción en un mismo sitio. Mientras más tú acumules eso en una ciudad, más fácil, porque entonces son personas. Se empiezan a comunicar, empiezan a planificar, se empiezan a conocer, empiezan a hacer planes en conjunto, empiezan a hacer estrategias y se crea una inteligencia del país. Y te voy a decir algo interesante, porque cuando yo vi Distrito por primera vez, yo dije, esta es la pérdida de dinero más grande del gobierno de Puerto Rico en su historia. Esto es Puerto Rico siendo Puerto Rico. 10 años después te tengo que decir que yo estaba totalmente equivocado y que estas cosas hay que hacerlas. Porque de momento tienes un área que es ancla para esa área de entre medio de Miramar y Viejo San Juan. Y vamos anclando. Y está en el medio de Condado, Miramar, Viejo San Juan, y es un punto de encuentro. Va uniendo, creando puentes entre ecosistemas. Exacto. Y ahí es que yo voy. Y la cantidad de capital que hace falta para esto es incalculable. Por eso es que yo estoy de acuerdo con Nick en lo que él dice, de que hay un negocio gigantesco en transicionar de generación en generación en las compañías que ya existen en Puerto Rico. Pero la cantidad de capital que hace falta para transformar la isla en lo que puede ser, para que sea eficiente como vivimos y como interactuamos, es increíble. Y hoy en día que ya los carros se guían solos. O sea, ya el concepto de tenemos parkings es como diseño para dentro de 10 años que el estacionamiento no va a hacer falta, porque lo que van a ver son cybercabs y Waymos, y la cantidad de estacionamiento que van a necesitar es mínimo. Cómo las ciudades caminables que puedan interactuar bien con estos robotaxis. Yo creo que si logramos mangar eso, podemos tener unos 50 años próximos bien, bien, bien interesantes. Y parte de la ventaja es que no invertimos en la infraestructura en Puerto Rico en los últimos 50 años, por lo cual está ahí para arreglarse. O sea, no es como que estamos... Podemos decidir hacia dónde vamos próximamente, porque no la diseñamos para la versión anterior. La verdad que están dejando un verdadero blueprint, son verdaderos arquitectos. Ya estamos llegando al final de esta conversación, que estoy seguro es la primera de varias. Hay un tema que a mí me apasiona y es el tema de mentoría. ¿Cómo cada uno de ustedes define lo que es un mentor y un proceso de mentoría? Fíjate, yo he tenido mentores en mi vida. Voy a definirlo por los mentores que Claro, yo he es que eso es lo que me gustaría. ¿Cómo esa institución ustedes la ven y la definen? Yo creo que en parte del asunto de la mentoría, y por lo menos cuando yo veo los muchachos jóvenes que dicen, mira, yo estoy buscando mentores y eso, a veces se romantiza como de, mira, yo voy a ir a donde este individuo que tiene cana, voy a ir a donde Alberto, y Alberto, mentoréame. Y no funciona así. Eso no funciona. Por lo menos mis mentores han sido mentores sin yo saber que están siendo mis mentores. Son mentores con los que me han tocado trabajar, que a veces hasta yo digo, este tipo ni me cae tan bien. ¿Lo enseña? Pero coño, que mucho yo aprendo cuando estoy con los y me regaña. Tu jefe puede ser un mentor y puede ser un mal jefe y puede ser un mentor. Y a veces son amigos de amigos. Y que gente con la que tú te sientas a hablar y te das una copa de vino y te enseñan unas cosas que tú dices, diablo, yo no había pensado en eso. Y a veces son menores que tú. A veces son menores que tú, a veces son amigos. Edgardo yo lo considero un mentor. Y es de mi misma edad. Son gente que te enseña. Sí. Y están en todos lados. No son esta figura mítica que todo el ¿Tiene mundo busca. uno que te viene a la mente? Yo siempre Juan Zaragoza fue un mentor para mí porque Juan Zaragoza, por ejemplo, era un tipo que era todo lo que yo no era. Yo era un tipo pasional en la política, y yo entro, y by the way, y era una cosa bien rara porque Zaragoza entra y lo primero que me dice es, yo confío completamente en ti. Si tú ves que la bola viene, tú dale. Y Zaragoza me dejaba al punto de que hay gente que decía, pero ven acá, ¿quién es el senador aquí? Si tú estás cogiendo las ruedas de prensa, ¿tú cuándo un director ejecutivo de una comisión de Hacienda coge una rueda de prensa? Yo cogía 2, 3. Dale para adelante. Olvídate, yo respondo. Eso es bravo. Pero fíjate que éramos estilos completamente distintos. Yo me tiraba con un 70%. Zaragoza tenía que estar 98% seguro de que todo lo que él estuviera diciendo era tal y como lo estuviera diciendo.
Y éramos completamente distintos. Y me enseñó, uno, a creer en mí. Me enseñó, dos, a ser más cuidadoso cuando hablara. Porque yo también me embollaba. yo venía... No, y entonces otra cosa, la arrogancia del joven. Yo tenía 30 años. De creerme, y esto fue los otros días, de creerme que me las sé todas. De momento Zaragoza me hacía 3 preguntas. Y yo decía, ya lo hice bien zángano, abriendo la boca diciendo estupideces aquí. Y entonces, y eso para mí fue un evento que, y hasta el sol de hoy, cuando hablo con él, me enseña cosas. Excelente. Enrique González, de Power Solar, que llevó 3 años por el lado de abogado con él. Un tipo que igual, a lo mejor yo no me he sentado con él y que me enseñe cosas del negocio, pero con él en las reuniones y viendo cómo se mueve y lo que hace y su work ethic, ¿verdad? No voy a hablar, estoy hablando de Enrique González, el presidente de Power Solar. Power Solar es un imperio. Y ese tipo trabaja como si le faltara dinero. Ese tipo está a las 5 de la mañana conectado hasta las 12 de la noche wired. Y un tipo que su ambición es más grande que lo que tiene. Y esas son la gente que tú dices, Yo creo que yo este quiero es emular eso. Yo creo que esto es un tema que vamos a tener que prontamente tocar, porque tocaste también algo que quiero, pero no es el momento, estamos ya terminando. Tú practicas leyes, haces cosas de energía solar, haces cosas de real estate. Yo le llamo eso el método de los 3 círculos. Estoy seguro que tienes tu metodología. Probablemente en el centro están los clientes más importantes, etcétera, pero me estuvo muy interesante. Y tu análisis de la mentoría también. Hay mucho que aprender de ese análisis, pero quiero escuchar el de Carlos. Yo sí, similar a Nick. Yo creo que se romantiza la mentoría formal. Yo creo que hay varios aspectos. Hay personas bien cerca de tu edad o justo arriba que te pueden enseñar. Yo tengo un amigo, porque es amigo, pero que estaba justo encima mío, no era mi jefe, era como el next level up. Se llama David Dick. Y me acuerdo una vez que el CEO de la compañía, que era el Chief Investment Officer, se leía un artículo en Bloomberg y llegó como si hubiese descubierto la última idea del mundo. Y yo le respondí de una manera, como que era un niño de 25 años, y él la cogió mejor de lo que debió, probablemente. Y yo le dije algo, mira, yo también me leí el artículo. O sea, como que yo sé dónde viene tu idea, yo hace 8 horas lo leí, esta tarde. Y David después de la reunión me dice, después de esa interacción me dice, Edgardo, tú tienes la razón, pero tener la razón no siempre te da la razón. Tienes que saber cómo llevar el mensaje. Y yo como que aprendí, él me dice, tú estás hablando con el dueño de la compañía, ¿sabes? Y lo acabas de prácticamente decirle morón. Y yo como que, ¿sabes qué? Nunca lo había visto así. Y es verdad, ¿sabes? Como que a veces hay que saber cómo llevar los mensajes aunque tú tengas la razón. Y porque te lo sepas y tengas... O sea, no es que en esta ocasión me la sé toda. Y como quiera, tienes que saber cómo llevar el mensaje al público correcto. Y yo, cuando estaba en uno de mis negocios, levanté capital de José González Freire, que es un personaje del mundo de negocios puertorriqueño. Tengo mis anécdotas de él. Yo tengo las mejores anécdotas del mundo con él. ¿Sabes? Es un tipo brillante. Es un tipo brillante. Y yo digo, fue mi MBA. O sea, mi MBA fue levantar el dinero de él porque aprendí tanto de verlo operar, o sea, de estar cerca de él. No necesariamente trabajando conmigo, o sea, sino ver cómo él operaba el resto de sus negocios, cómo mira los negocios, reuniones fuera, o sea, cosas que no eran de trabajo. Ver cómo alguien con el capital de él, igual que tú hablas de Enrique, este señor tiene todo el capital que un ser humano podría querer. A él le gusta hacer negocio y le gusta ganar. Y aprendí cosas buenas y cosas que no quiero hacer, ¿sabes? Cosas que no quiero imitar. Pero fue una mentoría por lo cercanía que hay. Y creo que también hay un tipo de mentoría que es importante y no siempre se está, que yo creo que es el que se romantiza, que es bien bueno tener personas cerca tuyo y no siempre tienen que ser mayores, de nuevo, que tengan acceso. Porque a veces lo único que hace falta a uno es ¿quién me puede ayudar con esto? Y que él te diga, yo te pongo un texto con él, o te pongo un email con esta persona que te puede ayudar. Y ahí es que yo creo que muchas veces
falta. Porque uno trabaja con los jefes, trabaja con las personas, pero esa persona que me puede conseguir ese intro para que me contesten la pregunta que me hace falta, yo creo que muchas veces es invaluable. Y yo creo que parte de lo que hace lograr el partnership es precisamente eso, es conocer personas que te añaden un círculo de personas porque todos nosotros conocemos personas. O sea, todos nosotros tenemos posiciones en lo que hacemos y podemos ayudar, pero a la misma vez conocemos personas que te pueden dar la información que te hace falta. Y te empieza a entrenar a la humildad de decir, me hace falta esto, y alguien te va a ayudar, porque a la gente le gusta ayudar. Yo los felicito de verdad, ustedes tienen una madurez. Ustedes han dicho en pocos minutos lo que a mí me ha tomado una vida de entender lo que es mentoría. Mentoría, tú no compras un mentor. Tú no puedes salir a la calle con todo el dinero del mundo, no puedes salir a comprar un mentor. El mentor es un proceso de alguien que ve algo en ti y voluntariamente te ayuda. Tiene el elemento de que yo llamo reverse mentorship. Yo sigo aprendiendo de todo el mundo. Así que los felicito porque lo entienden también. El mentor que fue porque te dejó el espacio para que viera cómo él toma decisiones. Y está el mentor que te trató mal. Yo tengo dos que me vienen a la memoria, que son gente exitosísima, que nunca fui de su combo, pero me trataron fuerte y aprendí mucho de ellos. Así que yo de verdad los felicito porque eso les augura mucho éxito en el blueprint de ustedes, entender tan bien esa figura. Ya estamos terminando, pero siempre hay un momento donde tienes que sentir que estuviste más cerca de decir no puedo más. ¿Y cómo recalibraste tu mente en ese momento de dolor o de casi tirar la toalla? Mira, me viene un momento a la mente, ¿verdad? Cuando yo me fui para el gobierno, ¿verdad? Yo estuve 2 años, yo dejé mi negocio. O sea, yo empecé bienes raíces a mis 23 años y me estaba yendo bien, siempre me fue bien. Y a mis 30, 31, como siempre he tenido esta pasión de servicio público, pues Juan Zaragoza, que no es cualquier persona, me dice, ¿quieres correr la Comisión de Hacienda del Senado? Con un plan de ajuste de deuda ahí, con unos presupuestos que hay que balancear, ¿verdad? O sea, en un momento importante vamos a tener las conversaciones con la Junta Directa del Senado. Y yo, ay bendito, qué difícil se me lo está poniendo. Pero entonces me dice, pero eso sí, tienes que dejar el negocio. Eso te va a costar. Pues tuve que dejar el negocio. Pues no podía tener, ¿verdad? Por ética no podía tenerlo. Y no tenía una corporación que me comprara las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo decido... Hay que reírse por no llorar, ¿verdad? Voy para adelante. Voy para adelante con lo que cueste, ¿no? Yo tenía un estilo de vida y tenía unas obligaciones en términos ¿verdad? de mi hogar que yo tenía que responder por ellas económicamente. O sea, yo era el ingreso principal del hogar. Y se me hizo bien difícil económicamente. Pero lo hice. Y estuve 2 años y lo pude hacer. Pero más difícil fue después. Porque cuando salgo, mucha gente ni se acordaba que yo era corredor. Este es el chamaco que sale en televisión ya. O sea, porque todo el mundo entendió que ya yo me fui por otro lado. Te ponen un label la gente. No, este tipo se fue para la política. Este tipo ya no es el corredor, entonces se buscan sus otros corredores. Yo tenía una cartera de clientes. Entonces, ¿qué pasa? Yo me las vi bien difícil cuando yo salí del gobierno. Por eso yo no lo haría todavía hasta que yo tenga mis finanzas, o sea, y mis ingresos pasivos. Porque es suicidio económico para el que no vive de la política, ¿verdad? Para el que lo hace por ayudar. Suicidio económico y emocional. Y emocional. Los momentos, yo tengo 2 salidas de gobierno. Tengo orgullo de que terminé. Apagué las luces las 2 veces. Pero emocionalmente y económicamente reintegrarse, para mí es lo más difícil que yo he hecho en mi carrera. Dificilísimo. Y cuando me preguntas el apoyo que hice, pues yo no sabía qué hacer. Yo dejé de beber, empecé a orar, empecé a hacer ejercicio,
tenía una oferta de trabajo. La Junta de Supervisión Fiscal me ofreció un buen trabajo. Pero yo no me veía en la Junta de Supervisión Fiscal. Y estaba ahí, era el doble prácticamente de lo que yo me ganaba en el gobierno, pero es que eso no es lo que yo, ¿sabes? Y yo sé que voy a hacer más, ¿verdad? Porque yo conozco mi negocio. Pero en el momento me la vi fea, y lo que hice fue, bueno, mi trabajo va a ser buscar trabajo. Para el que no esté desempleado, ¿verdad? Esa es el mejor recomendación que yo doy. Mi trabajo es buscar trabajo. Empecé a ver opciones. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a mis raíces o cojo un trabajo o hago esto? ¿Y qué tal si hago esto? ¿Y qué hago? Empecé a abrirme la mente con opciones. Carlos siempre trata también, ¿verdad? En esos momentos difíciles, tu mente no va a estar tan fija, tu mente va a estar en todos lados. Está débil. Tú vas a estar en todos lados porque tú estás en un momento vulnerable y tomar decisiones en esos momentos es bien peligroso. Así que tú tienes que buscar gente que no tenga el problema que tú tienes y que esté resuelto, ¿verdad? Y que pueda cogerle ese cerebro prestado a otras personas. Y eso, por ejemplo, yo lo hice con Edgardo y lo hice con mi pastor y lo hice con un par de gente. ¿Qué hago? Y todo el mundo me dio. Y llamé a Zaragoza y llamé a Manolo Sidre y llamé a un par de gente. Y decía, tengo estas opciones. Y tal. Y unos me dijeron esto y otros me dijeron. No significa que le hice caso a todos o a algunos. Pero pude estabilizar, ¿verdad? Ese esto. Y luego, ¿sabes qué? Ya tengo un plan. Vamos a trabajar. Levantarme a las 5 de la mañana todos los días, hacer ejercicio todos los días, poner la mente clara y ejecutar el plan. Y hasta que... Te ha ido muy bien. Por ahí para arriba. Te felicito. Edgardo, ¿has tenido algún momento que has estado a punto de tirar la toalla? Sí, ¿sabes? Múltiples ocasiones. Y la más que recuerdo es, para mí, COVID medio duro, ¿sabes? COVID, de nuevo, yo vendí mi parte del negocio y me voy por el lado a hacer un negocio paralelo y a la patada fue bien. Y yo dije, esto va a ser un palo, ya tengo clientes, ese cliente me va a conectar con un cliente más grande en un medio existente para hacer lo que yo acabo de hacer con Jay, para un montón de talentos, pero que son todos personas que son boomers, no tienen el know-how. Y esto es, we're gonna print cash. Y de momento, el día que vamos a tener la reunión con el medio, es el día que firman COVID, no se puede salir más. Qué duro. Da eso. Y te puedo decir que en esa ocasión tomé todas las decisiones incorrectas. O sea, me fui en la mala, dejé de salir, dejé de hacer ejercicio, salir. También COVID no ha ayudado. Porque te obligaba a estar en tu casa. Pero un pana me ayudó. Me dijo, hey, te hace falta trabajo, vente conmigo. O sea, me cogió. Me dijo, tienes que hacer es salir de tu casa, mano. O sea, vente a trabajar. Ese es el mejor. Y yo creo que ese es Hay el de que esto. salir. A uno no lo van a venir a buscar a la casa. Y yo creo que lo que aprendí de ahí es, yo creo que Nicky dice bien cierto, yo creo que cuando things get tough, suelta los vices. Uno quiere irse a despejar la mente con los vicios. No, o sea, no puedes estar cerca porque tienes que concentrar las neuronas que tienes para lo que tienes que hacer. Pero lo que siempre le digo a las personas cuando están en otra sesión de trabajo, otra sesión de vida, coge lo primero que aparezca y empieza a hacer. Porque empiezas a generar small wins. Y no te sientes que no estás haciendo nada. Estoy trabajando. Quizás no estoy trabajando en lo que quiero hacer. Quizás este trabajo no me da para vivir. Pero es más de lo que tenía si no estoy haciendo nada. Y estoy produciendo todos los días. Y hay un mindset y algo en la vida que tú empiezas a dar para el frente y es más fácil seguir dando para el frente. Y la gente te ve bien. Está haciendo algo, está exitoso. O sea, algo que yo me di cuenta en ese momento es que la percepción es mucho. Cuando te va bien en la vida es como cuando uno está dating o buscando novia, juega. Tú estás tirando y no aparece nada. A la vez que aparece una y tú estás contento, todo lo que tú le has escrito en la vida te aparece de momento, todas como que, hey, los trabajos y la vida es igual. Con las novias, en la época que era así. Entonces, A la vez que te ven ellas contento, mismas eran las que te dejaban saber si otra estaba mirando porque telegrafiaban sin darse cuenta y empezaban a llegar más. por eso es que yo creo en esos small wins, ¿sabes? Coge el primer trabajo que aparezca. O sea, y aunque ese trabajo sea hacer Uber, es sacarte la mente, está siendo productivo. Al ser humano le hace falta sentirse productivo y sentirse que está haciendo Estás algo. dando un gran blueprint. Yo lo aprendí en mi primer etapa de depresión, que fue mi primera salida del gobierno. Después a los 29 años presidir un banco, que
que nadie quiera a uno y crucen la calle para no verlo a uno. Yo aprendí una cosa en un libro, como tú que lees mucho, yo buscaba, se llama el Corridor Principle. Le digo a todo el mundo, el Corridor Principle. Tú te tienes que meter en un corredor, sea de lo que sea de la cosa más sencilla pero y eso te va a llevar a otra cosa. Ahí te va a ver alguien trabajando. Ese alguien te va a abrir otra puerta. Vas a ver ideas que se te ocurren, pero tienes que meterte en un corredor. Extraordinario eso. Y la mente se convierte en algo poderoso. O sea, tú empiezas a trabajar, te sientes productivo y cuando llegas a esa próxima entrevista, te ves mejor. Y la gente lo siente y te la dan. Bueno, llegamos al final y yo quisiera tener otras conversaciones con ustedes de ramificaciones de estos temas. Pero aquí hoy llegamos al final. Y en el Blueprint siempre hacemos una pregunta. Ustedes han construido riqueza porque ya lo han hecho, han redactado leyes, han llevado agua a los que no tenían. Si mañana todo esto desaparece, las compañías, los contactos, todo, y solo les queda una hoja de papel en blanco y un bolígrafo, ¿cuál es el principio que ustedes escribirían ahí para dejarle a sus hijos? Alberto. Es una gran pregunta. ¿Cuál sería el... ¿Tú me das tiempo a pensar? ¿Tú tienes el tuyo ya? De cómo reconstruir un imperio o lo que ustedes han logrado hasta ahora. Tiene que haber algo que les ha causado un impacto, que lo han aprendido, que eso lo pondrían como el principio número 1. Yo, sin pensar mucho, ten fe y sé valiente. Yo iba a decir, el optimismo ayuda. Sí, ten fe y sé valiente. O sea, apuesta a ti. Mira, es que no tienes otra. Si no tienes más nada, ¿qué es lo que te queda? Tu valentía y tu fe, no es más nada. Uno puede ser negativo o ser pesimista y tener razón y acabar mal. Porque fuiste pesimista, tuviste razón y las cosas acabaron mal. Y la pasaste mal todo el camino. Felicidades. O puedes ser optimista, pensar que there's a way out y work towards it. Quizás no lo logras, pero you gave yourself a chance. Y mentalmente estuviste mejor en el camino. O sea, pensaste que era posible, no lo lograste. Pero también lo puedes lograr. O sea, y yo creo que ser optimista es un superpower. O sea, yo he aprendido que tengo que ser optimista con el mundo. Porque si no soy optimista con el mundo y veo solamente las cosas malas que hay en el mundo, uno se deprime y se va en un rabbit hole. Yo no he visto un tóxico y un pesimista verdaderamente exitoso. Es difícil. Les falta ni algo, feliz. sí. Ellos mismos se crean el de esto, porque imagínate, si estoy muy feliz, es un problema porque esto no era lo que yo estaba pensando que iba a pasar. O sea, búscame a alguien pesimista, feliz con su familia, o sea, que tenga buenas relaciones, ¿no? Y uno a veces parece iluso, pero es que es más fácil ser optimista, más productivo para mí ser optimista y pensar que hay un futuro que simplemente estar negativo todo el tiempo. Y eso es lo que le diría a la próxima generación. Pues la verdad que impactante. El verdadero retorno de la inversión no está en los spreadsheets, está en el impacto que vas creando en la vida, y ustedes llevan una trayectoria de levantar al Puerto Rico moderno. Les doy las gracias por ser vulnerables y su tiempo. A todos los que nos escuchan, hasta el próximo Blueprint. No dejen de suscribirse en YouTube o su plataforma favorita. Gracias. Gracias, Alberto.